les va? Buenas tardes, buenas noches, como siempre decimos para aquellos que nos ven desde lejos. Recién charlaba con Fausto Spotorno, que está con nosotros, que es nuestro primer invitado de la noche, sobre un hecho que a mí me satisface más allá de la discusión en la que hay heridos, hay gente que se siente molesta. La Argentina recuperó la discusión. La política está viva. Usted me dirá, ¿los políticos están en silencio? Sí, pero Milei los ha puesto en una situación que los obliga a tener que pensar mucho, a ver cómo enfrentan las estrategias de Milei con sus leyes, el DNU, la ley ómnibus, en este mismo momento mandándoles las últimas modificaciones para que las estudien. Y en esa política viva, que por supuesto la enciende permanentemente el presidente, especialmente con la charla de ayer de casi 3 horas, donde yo le preguntaba a un amigo de él hoy, ¿es así Milei? ¿Es este el Milei? Porque ayer habló de todos los temas descarnadamente. Muchas veces cuando está dentro del salón de la Casa de Gobierno adopta la actitud del presidente, pero ayer me dio la sensación que se sentía cómodo, que estaba con un amigo y que podían quedarse 3, 4 horas charlando. Y esta persona que lo conoce mucho, que dice que es uno de los que lo incentivó a meterse en la política, me decía, sí, venía a mi casa y él charlaba, casi era un monólogo, y no tiene pelos en la lengua, enfrenta las situaciones, aunque muchos se sientan golpeados, heridos, molestos, no les gusta el estilo. Al margen de lo económico, ¿vos notás esa situación que hemos reavivado un poco la discusión que eternamente estuvo, o porque los presidentes desaparecían, porque los ministros de Economía se hacían cargo del gobierno, porque la vicepresidenta le mandaba cartas al presidente? Estaba como todo encapsulado entre 3 o 4 personas y la sociedad no discutía, no hablaba. Sí, y se nota. Yo creo que pasaban 2 cosas. Primero, estábamos más bien, la sociedad misma estaba metida, bueno, lo soluciona este o lo soluciona el otro, y nos hemos enfrascado como sociedad en elegir a tal o cual. Y no era el qué, ¿para qué? Sí, ¿Para claro, qué lo elegimos? Claro. Creo que con el cambio de gobierno se eligió a una persona que, primer tema es la edad de Milei. No nos olvidemos que Milei es un poquito más grande que yo, deberá tener 3 o 4 años más que yo. Somos ya una generación que el tema del golpe militar, ya somos de democracia, o sea, sí, claro, completamente diferente, por un lado. Por otro lado, Milei es una persona que hace 3 años estaba trabajando en una empresa como cualquiera, digamos. Sí. Hace 3 años, no sé mucho más que eso. Y eso hace que sea una persona que esté en una realidad que la política creo que había perdido completamente. Entonces, sacamos el tema económico, pero el tema del crimen. Una discusión, me parecía, de político estaba hablando, una discusión de aula de la UBA, de derecho de los años 80, sí. Y la gente estaba matando en la calle, entonces no había relación entre la exigencia de la sociedad y las soluciones que proponía el político que se les había ocurrido en alguna discusión del claustro de la UBA hace 30 años. Sí, yo veo que la política clásica, hasta el periodismo clásico, que estaba acostumbrado a una determinada observación de la realidad, también se había alejado de la gente. Sí. ¿Sí? Especialmente los jóvenes estaban viviendo, te digo porque es una discusión familiar, con mi hijo y con mi nieto. Una realidad diferente. Que para ellos es una realidad absolutamente diferente, porque no votaban únicamente a esa persona que vos decís, que hasta era pintoresco en un momento determinado, sino que él les explicaba un plan para salir de la situación. Que algunos, aferrados, amarrados a la política clásica, decían, no, esto nos lleva a la catástrofe, no pasa de Semana Santa. Hubo algunas burlas que ya nosotros conocimos, pero a mí me parece que más allá de la atracción que puede significar él como un personaje muy singular, hay medidas que la gente, especialmente la gente de tu edad y la gente un poco más joven, necesitaba para sacar a la Argentina del estancamiento. No se podía alquilar, no se puede conseguir trabajo. Es decir, situaciones que los mataban en la calle. Eran situaciones que había que tomar el toro por las astas de una vez por todas. Claro, lo hace de una manera y de una forma tan descarnada. Sí, pero la discusión vuelve a ser cómo resolvemos los problemas. Claro. En lo que contabas vos de Javier,
de Milei, le estaba hablando sobre cada tema o cómo lo estaba resolviendo. Era mucho más realista ese tipo de discurso que el discurso de Patricio de Massa. Del diputado, de Cámara de Diputados, ideológico, con relatos, que no se relacionaba con la realidad y los problemas efectivamente que tenía. Entonces, me parece que eso despertó un poco la política, obliga obviamente a la oposición a pensar de la misma manera. Bueno, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y ya el relato solo no alcanza. Y bueno, entonces empezamos a hablar de los problemas. Ahora lo estás viendo la oposición tirando ese, bueno, la recesión, etcétera, como si la recesión hubiera empezado ahora. Pero otra vez, te estás encontrando con que todavía la oposición no encuentra el camino, ni siquiera para criticar. Y eso te da una idea de lo alejado que estaban realmente la política en general. Y esto yo hablo del gobierno anterior, incluso de la oposición anterior, por decirlo de alguna forma. Sí. Ahora, de cuáles son efectivamente los problemas. Entonces ahora estamos en una situación donde está forzando incluso a la oposición a presentar ideas alternativas que todavía no aparecen, pero creo yo que va a ser el camino que vamos a ver. Muchos, cuando yo comento esto, que él tiene la iniciativa, me dicen, no, pero mirá que tuvo que retroceder 2 veces. Retrocedió en la Cámara de Diputados y también perdió en la Cámara de Senadores. Le digo, pero sí, sobre las ideas de él se discutió. No es que hubo un plan alternativo. Se votó en contra de una determinación, bueno, en la Cámara de Senadores ya sabemos qué es lo que pasó. Y en el camino de la Cámara de Diputados, cuando se retira esto de comisión, algunos se animó a agregar en un inciso una palabra que fue la que desembocó en aquella situación que lo retiró de la Cámara, el DNU, pero se discuten sobre las ideas de Milei. No veo en los otros partidos el peronismo muy callado, muy dividido, el macrismo apoyándolo, silencioso, también quizá algo crítico en alguna de sus partes. El radicalismo me da la sensación desatento a todo lo que está pasando, pero que la iniciativa, más allá de las 2 caídas, vamos a anotárselas como 2 caídas, la iniciativa siempre la tiene. Y ahora otra vez vuelve a poner en la cancha su plan, con alguna modificación, entendiendo que, por supuesto, para que salgan estas situaciones hay que crear cierto consenso, no negociaciones porque la palabra no les gusta a los liberales, pero siempre con él atacando en la situación. Sí, a ver, ahí hay un punto muy interesante. Fíjate lo de Senado cuando no le aprobaron el DNU. Ahí me parece una cosa interesante, nadie sabe por qué no le aprobaron el DNU. Sí, claro. Porque están en contra nomás. Y nada más, sí. Entonces, ahí es donde yo veo que la oposición hoy tiene un problema que tiene que resolver, que creo que en algunos ámbitos lo están tratando de resolver, que es, me faltan ideas, no tengo ideas para... Lo del Senado fue porque perdimos, ganamos. Claro. ¿Sí? Nada más que eso. El hecho que siempre se dio en la Argentina, de ganar o perder, de que cayera en el descrédito. Se han charlado pocas ideas y lo que trajo aquí a la mesa, Milei, a la mesa gigante de los argentinos, es la discusión sobre todos los temas. La salud se discute a partir del dengue, la educación se discute a partir de alguna declaración que él considera desafortunada o algunas afirmaciones del secretario de Educación que son profundas y hay que discutir. Y económicamente ni hablemos, es de lo que más se discute en este momento, ¿no? Bueno, para mí estoy de acuerdo que eso es sano y se están discutiendo todos los temas. No hay tabú sobre qué tema a discutir y me parece que es completamente sano para una sociedad que en estos temas de políticas públicas no haya tabú. Claro. Que no haya tabú. Che, la educación, está bien. Ayer hubo un diputado que dijo no debería ser obligatoria, una tontería, pero no estuvo bien. Pero no importa, pero no es tabú y eso ya es bueno para discutir cosas. No, pero vos sabés que quedó tapado el pensamiento que tiene el secretario de Educación con respecto a cómo tiene que ser la educación. Que creo que en poco tiempo, en cuanto se desmalece esta situación de la educación, que va a durar un poco, lo de Berti, se va a tener que tratar de cómo educar a los chicos en la Argentina, porque se necesita un nuevo formato, una nueva manera. Hablábamos con personas en Gobernador Gregores en Santa Cruz, gente de una ONG que logró que este gobernador iniciara las clases, que convenciera a los maestros. Estuvieron 17 años en Santa Cruz sin clases, con una irregularidad tremenda. El año pasado 25 días de clases. Ahora, entonces, tenemos que empezar a ir al colegio y también tenemos que empezar a explicarle
que hay un nuevo método, que hay una nueva forma, que hay nuevas alternativas, una educación que también había quedado perimida, con educadores también militantes. Bueno, con eso y también con una falta de... A ver, lo de Santa Cruz, lo que pasó en Santa Cruz ahora cambió el gobernador, esperemos que resuelva el problema, pero en los últimos años fue un espanto el tema de la falta de clases. Educación es clave. Vos sabés que yo dirijo la Escuela de Negocios de la UADE, o sea que entiendo bien el problema, por no un problema de universitarios y de posgrados de educación. Y posgrado, a diferencia de lo que es la educación primaria, es un sector mucho más competitivo. Sí, claro. Está todo el tiempo cambiando la demanda. En una época eran todos maestría, doctorado, ahora ya no son maestría, posgrados y estamos todo el tiempo tratando de innovar y ver cómo se cambia eso, cuáles son el futuro. Hoy ya no existe, cuando uno mira educación hacia adelante, sobre todo a nivel universitario, hoy ya no existe una carrera que vos le digas, no, ¿cuánta carrera te va a ir bien? Para ingeniería, ponerle, pero... Sí. no sabés, lo está diciendo y corrijo. Sí, claro. Antes era, cuando yo era chico, estudiaba contabilidad, siempre a tener un balance para firmar, por lo menos. Seguro. Pero... el abogado siempre iba a tener trabajo. Bueno, pero ahora sí. Ahora en Estados Unidos están las inteligencias artificiales que te hacen resúmenes de normas para publicar y recomendaciones sobre acciones automáticos. Claro. Después, obviamente, siempre habrá trabajo para un abogado, para un contador, pero lo más importante hoy la educación no es tanto el título que puedas tener al final de la historia, o sea, más que por la acción que vas a poder hacer, sino que el título que va a representar es que vos hiciste un esfuerzo por incorporar conocimiento y ganar flexibilidad con tu cabeza, digamos. Si vos querés educarte exclusivamente para tener un título para trabajar, te diría, bueno, dedicate a ser plomero, que probablemente eso nunca se acabe. Claro. Ahora, la educación del futuro es una educación que va a ser continua para alguien que se está adaptando todo el tiempo. O sea, lo que te tiene que enseñar es cómo adaptarse a los cambios. En posgrado lo estamos viendo. Cada vez se pide, obviamente, siempre las maestrías, el MBA y esas cosas siguen funcionando. Maestría en finanzas, los grandes maestrías. Pero cada vez aparece más gente tomando posgrado de un año al otro año hace otro posgrado. Y por eso es un ingeniero que hace un posgrado en marketing y después un posgrado en ciencia de datos y después un posgrado en biológica, porque todo puede ser utilizado. Déjame preguntarte cómo reciben a los chicos en la universidad, los que llegan de la secundaria. Bueno, en el caso de la UADE, que no yo lo conozco, bueno, es una recepción bastante buena, porque está muy calificada. Además está muy pensado el ingreso como para que ya en quinto año le ofrecemos a los alumnos venir a conocer la universidad, que empiecen a ver cómo funciona. Sí noto cada vez más esta necesidad de los alumnos de qué carreras seguir. Y no es tan fácil la respuesta también. Sí, claro. Y mucho cambio de carrera, pero eso está a la orden del día. Si vos me preguntás cómo es la educación del futuro, yo creo que la educación del futuro casi va a ser a medida de cada persona, ¿sabes? Pensando en el futuro, vas a tener una carrera, pues vas a ser contador de carrera, pero de una maestría en ciencia de datos, con una combinación que hiciste alguna vez, te tocó pasar por una empresa tecnológica en biotecnología, tú tienes un posgrado en biotecnología o un posgrado en petróleo, y tu carrera va a ser estudiar continuamente con posgrados, que va a ir adaptándote a conocimientos que vas necesitando para cada caso, ¿no? Amoldarse a ese tipo de estudios es un trabajo, por supuesto, de todos ustedes. ¿Están preparados los chicos? Vos me decís, los que llegan a la UADE por ahí, porque nosotros hacemos un trabajo de campo en quinto año, ya los tenemos más o menos, le tenemos explicada cuál es la situación. Es cierto pero, que digo, ¿les ¿les cuesta adaptarse? Sí, hay como una adaptabilidad. Depende obviamente de los colegios, ¿no? Pero hay un proceso de adaptabilidad. Por ejemplo, matemática. Sí, claro. Matemática, que sinceramente hay que dar mucho más matemática. Quieras o no, el futuro es matemático. Los conceptos son matemáticos. Claro. Me parece que... Ahí llegan con carencias. Sí, se lleva con carencia. En realidad la universidad lo repara, sí, pero a veces no llega del todo, depende de las carreras, pero hay cosas que creo que son fundamentales. Matemática para mí, ya digo, es una matemática, estadística, son temas que hay que darle mucha más prioridad. Porque entiendo, matemática es un pensamiento secuencial, que es difícil. Te cocina el cerebro, sí, ¿viste? Estudias matemática y claro, cuesta. Sí. Terminas muerto, ¿viste? Cuando cualquiera que haya estudiado matemática para un examen grande, terminas muerto, porque es un pensamiento que te obliga a pensar secuencialmente, no desviarte
estar concentrado, y eso hace que sea difícil. Pero también es lo que después permite que el cerebro sea rápido para pensar, para reconectar cosas, para ser flexible en el pensamiento, ¿no? Y una cosa importante, para no tener razonamientos extraños, digamos, esos razonamientos diría de que te vendan cosas que no son, digamos. Fausto, ahora tenemos un gobierno. Durante los últimos 4 años teníamos funcionarios, no era un gobierno, ¿sí? Siempre pensé que los gobiernos deberían tener grupos de asesores que no pretendan reemplazarlos a los que están. Porque normalmente cuando uno llega a la función pública se reúne de asesores, que pueden ser ministros, y la expectativa de ellos es la próxima elección. ¿Sí? Sí. Pero digo, si vos tenés un grupo asesor que no tiene esas apetencias, esos apetitos, a vos te permite construir de otra manera, porque ese grupo no piensa en la próxima elección y si no piensa en el país. Cuando apareció el grupo que vos formás, que es un grupo económico, asesor del presidente, yo dije, qué cosa extraña, como nombre, siendo él una autoridad, claro, como economista, ¿sí? Y vos recién me decías antes de entrar, no, estamos empezando a estudiar un poco más la Argentina del futuro. Sí. No tanto lo que pasa todos los días, porque eso es tarea del ministro de Economía, sino una Argentina que merece ser pensada, que debe ser pensada por la cantidad de recursos que tiene. Saliendo de estas circunstancias, que son las que estamos viviendo, de una crisis que heredó este gobierno sin ninguna duda, por ahí Milei tiene que estar todos los días tratando los temas o el ministro del Interior, el ministro de Economía, las prepagas, los sindicatos, muchas cuestiones que no le permiten ver allá. ¿Ustedes están mirando un poco allá? Claro, la idea del Consejo es esa, es empezar a pensar cosas de largo plazo, temas que no están en la cabeza del ministro de Economía, no porque no lo sepa, sino porque está en la diaria, en la coyuntura económica, y por ahí un poquito, y a lo sumo el Ministerio de Economía estará pensando un poco las reformas que se vienen, la reforma tributaria, esas cosas. No ese es el punto del Consejo Asesor. Hay cosas que se vienen atrás de todo eso, que por ahí el mundo ya está mirando. Por ejemplo, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a cambiar mucho las cosas, o puede cambiar mucho las cosas. La verdad que no sabemos, pero la impresión que uno tiene de fondo es que va a cambiar mucho las cosas. Bueno, vamos a plantear a Argentina respecto a eso, vamos a hacer a lo Europa, a los Estados Unidos, ¿cuál es el proceso? ¿Podemos ser parte de ese negocio? ¿Cómo debería hacerse? Ese es un tema que, por ejemplo, es lo que hace el Consejo. Bueno, educación a largo plazo, que estábamos hablando recién. Me parece que ahí hay mucho para pensar, no para meterse en la economía de coyuntural, porque eso ya tiene su función, pero esa es la función del Consejo, ¿no? Pensar ese tipo de temas y tratar de que en algún momento formen parte de la agenda. Bien, mientras te modifican un poquito el micrófono, saluda a Mariano. ¿Qué decís, Mariano? Fernando? ¿Cómo estás? Bien. Está muy interesante lo que dice Fausto, sobre todo teniendo en cuenta, para empezar a recordar quizás la entrevista de ayer de Milei, ¿no? Esas 3 horas con Fantino, que la verdad que inclusive hoy hablé con el propio Fantino, lo hablábamos ayer anoche, inclusive con vos hoy a la mañana también en la radio. Yo nunca vi un presidente en una entrevista, por lo menos argentino, tan larga, de 3 horas, ¿no? Y además también con un Milei completamente entusiasmado en decir lo que quería o expresar lo que quería decir. Y además también teniendo en cuenta errores algunos, arrogancia para otros, cuestiones muy contundentes para también muchos, sobre todo los que más lo siguen a Milei, y hablar de un tema económico. Milei dice, o por lo menos deja interpretar, que la pelea con la inflación ya está ganada, ¿no? Él dice, habló inclusive, lo hemos visto, con un fake, pero más allá del fake, después salieron otros a decir que efectivamente la inflación estaba bajando, pero lo que me gustaría quizás preguntarle a Fausto es si efectivamente él cree que la pelea de la inflación, teniendo en cuenta obviamente la crisis económica, la baja de actividad, que en todos los países del mundo cuando sube un poco la inflación, suben tasas, bajan la economía, bajan la actividad, porque le tienen miedo al cáncer de la inflación. Pero Milei ya dijo, o por lo menos ante una repregunta de Fantino, que en septiembre ya no habría inflación, y habló de un abril de deflación, una cosa extraña, difícil de comprender. Mira, ahora te lo digo como analista, ¿no? Que nosotros sí medimos la inflación semanalmente, y lo que vemos en
En la inflación semanal, sí en marzo fue un derrumbe de la inflación. Sobre todo segunda, tercera y cuarta semana. Bien. Pero derrumbe a este nivel. La inflación de la última semana de marzo, voy a explicar un poquito de cosas para que se entienda por qué lo decimos. La última semana de marzo fue la mitad que la última semana de febrero. O sea, en un mes la inflación núcleo se cayó a la mitad. ¿Por qué digo este número, mitad? Porque la verdad es que cuando uno mira la inflación total, ahí hay que empezar a tener, vamos a empezar a ver un montón de cosas sucias. Por ejemplo, la primera semana de abril, que ya la tenemos, nos da la núcleo 1,6. Pero 1,6 para una primera semana es muy bajo. Es muy bajo. Es muy bajo. El mundo sería enorme. El mundo estarían todos levantando la tasa. Pero para Argentina, Sí, sí. pero voy a aclarar una cosa. ¿Por qué digo esto? La primera semana de inflación en Argentina, en general en el mundo, es muy alta. Es básicamente el 50% de la inflación del mes. ¿Por qué? Bueno, porque está bien. Ajustás al principio del mes. Ajustar al principio. Primero, los bienes, lo que son bienes de supermercado, de perfumería, lo que fuera, se ajustan al principio del mes. Pero además, los bienes también sí tienen la posibilidad de ajustar a mitad de mes. Que yo, si vos vendés tazas, Sí. podés cambiar la lista de precios a la mitad de mes. Pero si vos sos un gimnasio, o sos una obra de teatro, un gimnasio, o las expensas, no puedes cambiar a mitad de mes. A principio de mes sí. Entonces hay muchos servicios y productos que se cambia el precio solamente a principio de mes. Ese punto 6 medido a febrero, ¿es comparable? No, ¿Se compara? No, daba como 4 o 5. Daba como 4 o 5. Claro. Ahora, ¿Eso qué significa? Porque yo decía, ¿es deflación? Porque, No, deflación. Inflación no. No sé por qué. Quizás no lo entendió Milei, porque después lo vamos a estar recordando. Hicimos algunos cortes, sobre todo para decir para nuestro punto de vista, para mi punto de vista, no nuestro, para mi punto de vista, lo bueno y lo malo de lo que fue la entrevista. No, pues. Más allá de que, repito, Milei en un momento responde y no, ya en abril estamos en deflación, cosa extraña. Ya evidentemente vos no ves deflación en Argentina No. y la inflación abajo un dígito también hasta es difícil. Probablemente quizá abril tengamos un dígito. Mira, lo hablábamos con Fernando justo antes de entrar. La núcleo, acá vamos a tener que separar dos cosas, porque ahora viene un montón de ruido en la inflación general. La núcleo, que es la inflación, el corazón de la inflación, en inglés dicen core inflation, el corazón, que es la mayor parte de los precios, y lo que son regulados. La núcleo ya dio por abajo del dígito en marzo. Ya nos dio 9,2. O sea, va a estar la inflación arriba del 10, un poquitito quizá más arriba, 11, 12. La total nos dio 12. Ahí está. ¿Ah? ¿Por qué? Porque las tarifas, y en marzo encima jugó en contra el tema de estacionales, que son las lechugas y todas esas cosas que subieron mucho por el tema de las lluvias, que se inundaron terrenos, subió el precio, no sé, que fue la verdulería y se dio cuenta que se le disparó todo al demonio. No fue un tema de inflación, fue más bien un tema de faltante de producto. En abril viene gas y agua. Y gas pesa 1 tonelada, son aumentos en torno al 300%. Hay que ver ahí cómo, todavía no estamos claro cómo se va a imputar al final de la historia en el índice de precios, pero te va a impactar. La núcleo seguro va a estar dando un dígito, otra vez. Más, te digo, en marzo va a dar un dígito la mayorista. Claro. O sea, lo que te está diciendo, y lo que te puede dar más arriba de un dígito es cuando le agregues los aumentos de tarifa, etc. Con lo cual, lo que ves es, por eso creo que tiene un punto el presidente cuando dice la batalla de la inflación estamos ganando, digamos. En esa batalla estamos ganando. O sea, vos crees que le gana en base a una actividad económica muy recesiva. Sí, la recesión, otra vez. Yo siempre digo, la recesión empezó antes. Sin duda. La recesión viene de hace rato. Se profundizó. Se profundizó, claramente el programa económico se profundizó. No es que te dejan una economía creciendo y vos entraste en recesión. No, sin duda, sin duda. Entraste en recesión ya de antes. Y se profundizó un poquito. No, el año terminó en recesión. Aparte, hay que explicar a la gente que el año, yo esto lo leí ahora, porque viste que en general recién en febrero o en marzo, en marzo vemos lo que sucedió en el año 2023, que es un año del último gobierno. Es un año que a pesar de que le dieron a la maquinita de una forma increíble y que estamos pagando consecuencias de la maquinita de masa, esto también hay que dejarlo en claro, dio 2 puntos abajo. 1,2 de recesión. 1,2 de recesión. O sea, ya estábamos en recesión del año. El año, a pesar de dar la maquinita, ni siquiera eso garantizó. 1,6. 1,6, claro. Más cerca del 2 que más cerca del 1. Digo, terminamos el año de recesión y además con pobreza creciente. Y con inflación, evidentemente, también creciente. Es más, si vos ves la actividad económica, en realidad vos entraste en recesión en diciembre del 2022. Claro. No, un año y pico atrás. O sea, después del rebote.
Que, obvio, el gobierno de Alberto Fernández no fue un gran gobierno. Lo que hizo fue la pandemia. Desastre. En la pandemia hizo desastre. Cuando salimos rebotó, naturalmente, porque abriste la economía, pero cuando se recuperó todo post pandemia, no había nada para crecer y se volvió a caer la economía. Y esa recesión que empezó en diciembre del 2022, empezó a caer la economía y en junio, de repente la economía pegó un saltito, porque toda la maquinita, que estimuló el consumo muchísimo. Claro. Bueno, empezó en diciembre, después vino la sequía, que eso tiró para abajo. Cuando se acabó el segundo trimestre, que cuando termina la parte del agro, la economía siguió un poquito por debajo y después vino la maquinita. Motor de masa. El motor de masa para las elecciones, que duró exactamente el periodo electoral, de julio a noviembre. Una cosa loca. ¿Está? Y lo interesante es esto, dijiste, hubo recesión y cayó 1,6% de la actividad económica, pero el consumo privado subió 1,2%. Es increíble, eso te iba a preguntar, porque ahora, no entiendo yo eso. O sea, el consumo no explica toda la actividad económica. No, evidentemente, si vos te basás en el consumo, vas a tener inflación, porque le das a la maquinita para que la gente entienda, para que tengamos peso nosotros y lo podamos, evidentemente, gastar rápido, porque también necesitamos inflación para gastarlo rápido, porque eso acelera, ¿no? Es como que salimos a buscar, ¿qué pasó? Fíjate, ¿te acuerdas que el año pasado se decía, che, estamos quemando los pesos, hay que ir al restaurante, hay que restaurar, comprar lo que sea? Bueno, eso fue lo que pasó. Vos empezás a emitir plata, la gente dijo, yo consumo lo que sea, porque es preferible, si yo me quedo con los pesos, los pierdo, no puedo comprar dólares, voy a venir al restaurante, me voy de viaje, lo que sea. Eso empujó el consumo dio 1,2 positivo. Pero acá te das cuenta de una cosa, el PBI, que es la actividad económica, es el equivalente, si el país fuera una persona, el PBI sería el sueldo, el ingreso. Entonces, si vos me decís, che, tu ingreso te cayó, pero el consumo privado subió, ¿qué pasó? ¿Cómo funciona eso? Bueno, te comiste todos tus ahorros. O te prestaron y te comiste los ahorros. Y eso fue lo que pasó en el 2023. Entonces, por eso te decía, parte de la recesión actual es consecuencia de haber generado ese efecto el año pasado. Porque después de un año de desahorro, como fue el año pasado, un año donde te desahorraste, siempre viene un año de ahorro. Entonces este año va a caer más el consumo que la actividad económica. Pero eso casi te diría, independientemente de quién haya sido el presidente, podés tener, después eso te puede decir, bueno, más, menos, más, depende del programa económico, pero que ibas a tener una caída del consumo este año. ¿Ustedes qué opinan este año económicamente el PBI? ¿Qué va a pasar con él? Venimos de una recesión ya del 2023. Sí. 2024, la actividad económica, ¿cuánto ustedes? Sí, yo creo que va a caer un 3%. O sea. Ya fuerte. Sí, fuerte. Y la famosa B, siempre preguntamos lo mismo, ¿no? No, yo no creo que tengas una B. No es una B, vos decís más una Nike, como dice miembro, es la pipa, una pipa. Más C o más, no, yo creo que va a ser más una U, ¿eh? Yo creo una U, Yo creo que o sea, vamos a estar en esta inflación. Un ratito vamos a estar estancados. Que va a venir, mira, te pongo de esta manera. Para mí el piso de la actividad económica en general ya se tocó. No creo que bajes más de acá. Ahora, en el general, cuando sumo todos los sectores, todos los rubros, todo. Rubro a rubro no va a ser así. Hay rubros como los rubros vinculados al comercio y el consumo que van a seguir para abajo. Minería va a ir para arriba, minería, energía, agro, quizá. Energía para arriba. Entonces, pero en el promedio, febrero la actividad económica subió 0,1 con respecto a enero, o sea que más o menos se planchó. Sí. Marzo, abril y mayo va a subir la actividad económica porque tenés la cosecha, y la cosecha que es la segunda más grande de la historia, no es tan chiquita. Y después vendrán, bueno, después empiezan las incógnitas. ¿Qué pasa en el segundo semestre? Salimos del cepo, se reactiva. Si salimos del cepo, yo creo que vas a empezar a reactivar la actividad económica, pero yo creo que el segundo trimestre va a ser una compensación entre la caída del consumo, que va a seguir bajando, y el agro, que va a empezar a subir. Y posiblemente a fin de año empieces a ver una recuperación que si lo logras en estas condiciones, vamos a poner este ejemplo, habiendo derrotado la inflación o casi derrotado la inflación, habiendo salido del cepo cambiario y ya habiendo ordenado la cuestión fiscal y todas esas cosas, bueno, esa recuperación puede ser bastante fuerte. Por eso lo veo más tipo U. Hablemos de hoy, porque esto es parte de un plan general de la alta economía, que por allí la gente no entiende mucho. Tiene que saber que mejorando todos estos patrones macroeconómicos, después se va a estar mejor. Claro. Pero la situación es que ayer, inesperadamente, aparece el ministro de Economía y le pega un chirlo a los dueños de las prepagas. Una vez más. Sí, en 4 días, 2 veces. Y les dice, bueno, muchachos, se les fue la mano. Y aquí empieza la cuestión de los que son gradualistas con los que se enfrentan con los del shock.
¿Esto se podía hacer de otra manera o esta era la forma? Así, digamos, de manera dura, en el que no se homologan convenios, que no se permiten ciertos aumentos, que contrastaría con las libertades, ¿sí? Sí, yo creo que el ministro de Economía lo que está diciendo es, mira, yo siempre aclaro este punto. Yo estoy haciendo todo lo necesario para que la inflación baje. Estoy acomodando las cuentas públicas, estoy dejando de emitir, etc. La inflación va a bajar, señores empresarios o sindicalistas, los dos. Sí. Creo que es la misma relación, con lo mismo que le está diciendo a los sindicatos, se lo está diciendo a los empresarios. A los empresarios. Entiendo que está atrasado, lo entendemos todo. Sea más graduales ustedes a ajustar, denos una mano en el proceso. Creo que ese es el mensaje. El mensaje, tanto para Moyano como para lo de las prepagas. Entendemos que están todos atrasados, nos queda claro. Pero sea más... En lugar de recuperar en 3 meses, recuperen un poquito más. Me parece que yo lo entiendo así desde el punto de vista de la política económica, porque él sabe que mucho más que eso no puede hacer. O sea, la inflación no baja porque sabe hablar Caputo, baja porque se dejó de emitir pesos y faltan pesos en la calle, entonces no hay forma de aumentar los precios, ¿no? Pero creo que el mensaje es más bien, sean un poquito más moderados en esos acomodamientos de precios, digamos. Me parece que viene por ahí el mensaje. Así por lo menos creo que se está haciendo. Hay 2 o 3 temas o informaciones de hora coyunturales que nos marcan un poco lo mal que estamos económicamente en Argentina y sobre todo vos si nos puedes aclarecer un poco el panorama. Se vende HSBC, que es uno de los bancos muy fuertes del mundo, de los más importantes del mundo, se va de la Argentina. Lo adquiere el Galicia. Sí, la sucursal argentina. Efectivamente. Y hoy el presidente Galicia, hace un ratito nada más, dice y habló bien del rumbo económico, en líneas generales, y dijo un tema que a mí se me había ido un poco del radar, que era el tema de los créditos. Él dice, acá en la Argentina, si efectivamente una de las condiciones es, como vos remarcabas, el cepo, que si se levanta el cepo es probable que esa U o esa B o lo que fuere tenga un rebote en la actividad económica. Sí. Eso es micro, digamos. Estamos hablando de que Milei, ayer hablamos con Zukovsky un poquito, que decíamos, Milei está muy interesado en la macro y quizá por una cuestión de él conceptual de la economía. En la micro, muchachos, arréglense ustedes. Yo les desordeno la macro. Lo que dice hoy el presidente del Galicia, muy interesante, es el tema del crédito, porque nosotros estamos líquidos. Los bancos están o tienen plata en la Argentina y tienen que trabajar en bancos. Él tuvo 500 millones para comprarse la HSBC. Dicen que es muy bajo, es otro gran tema. Nadie sabe bien qué pasó ahí, dicen que es muy bajo el precio. No soy un especialista en el tema. Ahora, más allá de eso, lo que dice muy interesante el presidente, digo como un referente de los bancos, muy líquidos, no trabajábamos de banco. Nosotros comprábamos la LELIQ. Nosotros teníamos la timba financiera los últimos 4 años y con Macri también, en parte con las LEVAX. Sí. Íbamos a jugar a la timba con las LELIQ. Él dice que puede llegar a aparecer el crédito, paulatinamente. Y no solo eso, dice el crédito en Argentina, corregime si no es así, esto es de ahora, esto, hace un par de horas lo estamos nosotros cuando estaba saliendo armando en el diario, que era, dice, el crédito en Argentina en relación con el PBI no llega a 5 puntos. Es bajísimo, puntos. Es bajísimo. En países desarrollados del mundo llega al 90. No, al 90 del PBI, o sea, ahí te das cuenta de lo que estamos nosotros. En países subdesarrollados la región llega a 40. A ver, Colombia tiene 40, Brasil tiene 60. No, 90 quise, dije, no 40. No, Chile tiene 107. 107. Estados Unidos tiene 200%. Mirá, es una cosa, es increíble. Entonces, el sector bancario es un sector que puede crecer muchísimo. Y eso es actividad económica, evidentemente, ¿no? Bueno, si vos me decís, uno de los factores que yo creo que va a haber del rebote de la actividad económica va a ser la aparición del crédito. Lo que pasa es que ahí es cuando yo te decía, si estamos en un escenario donde la inflación empieza a bajar, o ya está medio dominado el asunto, bueno, el crédito empieza a ser atractivo de vuelta, porque a tasa del 200%, por más que yo te ofrezca una tasa, la inflación es 200%, te ofrezco una tasa del 150%, igual los pagos, las cuotas del 150% de tasa, es muy grande. Muy alto. Entonces, no te conviene el crédito, por eso no hay crédito a este sistema. Entonces, por un lado eso, y por otro lado porque están apretando todo el Banco Central. En la medida que el Banco Central resuelva su problema patrimonial, que creo que es la principal razón por la cual no se sale del cepo. Si vos me preguntas a mí, la principal razón por la cual no habría que salir del cepo es porque el Banco Central, que es el que debería administrar la cosa cambiaria y monetaria, no está en condiciones de hacerlo. Está todo quebrado. ¿Vos estás de acuerdo con Juan Carlos de Pablo, con otros economistas que dicen no es el momento? O el propio, no sé, el FMI mismo dijo que esperen un poco, sean paulatinos, no se apuren, no se apresuren. Sí, porque a diferencia de Macri,
el Banco Central, que es el que tiene que administrar la cuestión cambiaria monetaria, está quebrado. Cuando es una empresa o un organismo que está quebrado, la única acción que va a tener ese organismo es salir de la quiebra. Claro. Sí. Entonces, si su prioridad es salir de la quiebra, no puede hacer política monetaria y cambiaria. No puede decidir, che, no voy a subir la tasa, voy a acomodar. No lo puede hacer. Entonces, no tenés un Banco Central que pueda operar post salir al cepo todavía. Entonces es una cosa importante. Ahora, en la medida que el Banco Central se solucione, el negocio que los bancos tuvieron hasta ahora, que eran las LELIQs, cambia y tienen que empezar a dar crédito. Sí. Se vio en esto en Expo Agro, es recomendable ir a Expo Agro para ver cómo los bancos estaban ofreciendo crédito a todo el mundo. Bueno, yo en mi mail recibo de los bancos ofertas de crédito que, por supuesto, como vos decís, tienen un precio un poco alto y entonces... Es que todavía nadie sabe cuál es la tasa. Nadie, claro. Yo te digo, che, te presto ¿Me un préstamo. perdonás un minuto porque hay un urgente? Sí, a ver, Jimmy. Bueno, por primera vez el Gobierno Nacional convoca a la CGT en el medio de la presión la Casa Rosada. Va a ser Francos el que va a recibir a los principales sindicalistas del país, que inclusive dicen que va a estar la CTA. Esto es en el medio de lo que es la puja salarial en Argentina. Quiero inclusive preguntarle a Fausto cómo va a terminar esto, porque en el medio hay una gran pelea. Uno de los secretarios generales de la CGT es el hijo de Moyano, Pablo Moyano, a quien el gobierno no le homologa el aumento que acordaron las partes abiertamente, los empresarios y camioneros. Pero la información de último momento es que el gobierno, por primera vez desde la asunción de Javier Milei, convoca a la CGT, a la Casa Rosada. ¿Para qué? ¿Para un pacto? ¿Para negociación? Esto es lo que se va a saber. No, para mí es para entender de que hay una realidad que no se puede ocultar. La Argentina tiene muchos factores de poder. Están los empresarios, están los poderes. El sindicalismo es uno de ellos, sin ninguna duda. Y mucho más el sindicalismo argentino, organizado como fue organizado. Entonces vos no podés darle la espalda, no tener... Por supuesto que no le dio la espalda a Milei porque por abajo ha habido contactos permanentemente. Martínez fue convocado muchas veces. Sí. Ese grupo de los 6 del que habló el exministro de Infraestructura. Bueno, Cavalieri de Comercio inclusive se sacó una foto con el propio Milei, creo, con Franco, diciendo que iba a adoptar el modo de indemnización, la fórmula de indemnización que tienen los de la UOCRA, que es una fórmula mixta entre el propio trabajador y los empresarios. ¿Qué te parece? Eso era un golazo. Está la reforma laboral, digo, en este marco está la reforma laboral que al parecer, disculpame, me extiendo un poquitito, al parecer el tema, que después lo vamos a estar hablando quizás un poquito más de detalle, el tema de la ley bases, que estarían de alguna manera, sobre todo en diputados seguro, las manos para aprobarla, el tema reforma laboral y el tema ganancias estaría afuera de la ley, iría por separado. Para mí es importante. A ver, el tema laboral argentino hay que resolverlo. O sea, si vos tenés la mitad de la economía funcionando en negro informalmente, que básicamente informalmente, porque el problema es el mercado laboral, además de los impuestos, diría, eso tenéis que atacarlo de alguna manera. No va a ser instantáneo, los resultados no van a ser instantáneos, pero hay que hacerlo. Tenés que incorporar a gente al mercado laboral y te imaginas las pymes, si cada pyme vos le sacás el hacha que tienen en el cuello cada vez que contratan a un tipo, porque le hacen un juicio y la quiebran. O sea, siempre hay que entender eso. No es lo mismo una gran empresa. Si yo tengo una gran empresa, tengo que despedir a un señor que trabajó 6 años, tengo que pagar 6 sueldos, más o menos. ¿Está? 6 sueldos le pago por una gran empresa. Si tengo 300 empleados, 6 sueldos no es nada. Si yo tengo 5 empleados, ¿tengo que pagar 6 sueldos a uno? Fui. Claro. No, porque es más de lo que pago por salario. Entonces... hay que entender esos procesos y fíjate que la mayoría de los juicios laborales son contra pymes, no son contra... ¿Por qué? Porque el abogado sabe que una pyme la puedo apretar. Anda a apretar a una empresa grande con 500 empleados. Te ponen un abogado que ya tienen contratado full time para que esté en juicio todo el tiempo. Total. Entonces, en materia laboral hay que hacer mucho y hay que entender un poquito más la realidad como empresario y trabajador. Y eso es bueno para los empresarios y para los trabajadores también. No tengo dudas. Sí, no, y además estos dirigentes sindicales son maduros, se dan cuenta de estas situaciones. Si bien viven internamente situaciones complicadas porque hay corrientes de izquierda que a veces los presionan a tener que gritar un poco, anunciar paros, hacer alguna movilización, cosa que pasó en los primeros 30 días del gobierno de Milei, hoy se dieron cuenta que
a la luz vista que el trabajo no avanza y que cada día hay más trabajo en negro y que los 6 millones de trabajos normales, legales, no se acrecientan. A mí me parece, puedo darte una impresión, A ver. que por abajo Seguro. arreglaron. Sí. Y esto es casi como una carta Con de Pablo presentación. Moyano, a mí me llama la atención. No tengo duda de dar de los gordos, es que como siempre- vos los conocés más que yo. Es que siempre va a aparecer alguien más extremo en este tipo de reuniones. El que Pero dice. se va a imponer la mayoría. Porque si bien Pablo tiene una manera de negociar, Hugo tiene otra. Sí, sin duda. Hugo Moyano tiene otra. Pelearon. Sí, bueno. Hugo lo quería sacar del gremio, Han imagínate. vivido, por supuesto, muchas situaciones particulares. Pero así como los gobernadores y los diputados llegaron a la Casa de Gobierno y hablaron con Franco y salieron felices los dos, diciendo de que seguramente va a salir la ley ómnibus que se va a enviar al Congreso en las próximas horas, a mí me parece que este acercamiento de la CGT le hace bien a los sindicatos y también al gobierno. Sí, yo lo que veo es que que les conviene a todos. A ver, está claro que Argentina necesita resolver problemas. Y me parece que el gobierno, si te sentás con alguien, un actor en la economía que tiene un problema y está dispuesto a solucionarlo, es un camino abierto. Sí. Yo creo que con Moyano el problema es, me subiste demasiado rápido y los aumentos salariales en logística me pegan en todos los precios. Sí. Claro. O sea, porque, sobre todo en alimentos. Porque vos pensás que una cosa es ropa, por ejemplo, ropa, yo tengo un local de ropa, ¿cada cuánto mueves la ropa? Y cada 6 meses. Cada vez que cambia la temporada, compro toda ropa nueva, la pongo en stock en el local, la vendo. El tomate lo tengo que mover todos los días. Claro, los alimentos, por supuesto. Entonces, me sube la nafta, me sube el sindicato, me sube lo que sea, y se me sube el precio del tomate instantáneamente. Se me va el precio del tomate al otro día. Entonces, me parece que ahí la discusión es más va por esta línea. Ojalá, porque es una línea de este tipo más resoluble que una cuestión política, ¿no? Fausto, la ida de Milei a Estados Unidos a recibir un premio y como consecuencia de ello de entrevistarse con Musk. Musk es un sello de garantía como para decirle a la gente, yo recibo a este presidente argentino, ustedes miren a la Argentina, ojo que la Argentina tiene un presidente que está haciendo modificaciones, mírenla como para invertir en el tiempo. Es un sello de calidad más allá de que aquí, bueno, hay cierta prensa que no lo entiende, no lo comprende y se desprestigian todas las cosas que hace y él crece, es la segunda fortuna más grande del mundo, ¿sí? Sí, hay un tema, nos vamos a meter en un tema, para mí, de los más interesantes si uno mira el mundo a largo plazo. Que creo, por ejemplo, uno de los problemas del gobierno de Macri, para que se entienda, le voy a poner esto como ejemplo, es que todavía en ese momento estábamos pensando en un mundo, el mundo final de los 90, caída del muro de Berlín, el multilateralismo, el mundo en paz, ese mundo se acabó. Ese mundo donde posguerra fría, diría casi USA for Africa, la canción We Are the World, We Are the Children, el mundo se multilateralizó, somos todos iguales, todos negociamos, está la hegemonía de Estados Unidos, pero garantizamos la democracia. Europa se ayuda, Alemania equilibra a Grecia, Irlanda, España. La democracia es un bien de la humanidad. Bueno, ese mundo se acabó. Hoy estamos en un mundo completamente partido en dos, o que va a partirse en dos, Estados Unidos por un lado, China por el otro, donde el tema regulaciones es cada vez más pesado. Digamos, China, el tema, por ejemplo, de inteligencia artificial o de temas de investigaciones genéticas, desreguló todo, hagan lo que quieran, los chinos no tienen regulación por ese lado. Europa que sí, que reguló, que la privacidad, que está bien, pero reguló tanto que no hay industria tecnológica prácticamente, y Estados Unidos que está ahí tratando de ver por dónde va. Este mundo nuevo, Milei está jugando en este mundo nuevo. Volviendo al tema que hablábamos al principio, hay una realidad global que es muy diferente en la realidad a lo que está el imaginario académico de universidades. Por eso coincidíamos. Diputado que está fuera de la realidad. ¿Cómo es el mundo? El mundo hoy está dividido en dos. Por eso coincidíamos en el comienzo. Aquello que yo trato de explicarle a Mariano, que Milei ve una realidad que no es la que ve la política clásica hoy en Argentina.
Entonces, no es porque es un superdotado, ni nada por el estilo, ni que está a 100 metros por arriba de todos los argentinos, sino que hay un mundo nuevo que él trata de comprender y alinearse en ese mundo nuevo que se te viene, aunque no quieras. La inteligencia artificial se nos metió acá adentro a nosotros y le ha simplificado la vida a muchísima gente. Mejor que yo. Nosotros contamos inclusive cuando Cristina Kirchner, que acá contamos hace un mes más o menos, salió de su casa, se mudó, ahora está en el movimiento constituyente, fue un asado en San Fernando, adelante de todos, esto me lo contaron gente que estuvo ahí al lado, decían, Milei ganó por esto, el aparatito. Es el mejor que leyó de nosotros este aparatito. Vos te resististe a leer las 33 páginas que yo leí de Cristina. Y siente admiración, mira lo que te digo, admiración siente por lo que hace, por mí, pero no por lo que hace, sino cómo lo hace. Porque cuando vos ves que redobla, que nunca da un marcha atrás, nunca dije me equivoco, para mí es un error, ¿eh? No digo que esté bien o mal, estoy diciendo lo que piensa, puede ser la política. Pero siguiendo esas 33 páginas, sí, en el artículo 10 me quedó clavado, ella habla de la reforma laboral. Sin duda. Y habla de las privatizaciones. Sin dudas. ¿Sí? Lo que pasa es que en el mamotreto, por supuesto, defiende sus ideas, tiene que mantener vivos a sus adherentes, pero en el entresijo, entre líneas, ella deja expuesto de que hay un mundo nuevo, hay un mundo diferente, que quiere alcanzar Milei, trata de alcanzarlo, y nosotros nos vamos a quedar nada más siempre con el 40%, y no sé si nos va a alcanzar. Milei tenía ganas de conocer a dos personas en el mundo, dos personajes, dos figuras mundiales. Una es Trump. Trump. Que lo terminó conociendo hace muy poco. La primera vez que se vio fue a un lugar donde él fue, que fue una convención obviamente de la derecha en el mundo, Partido Republicano, y terminó sacándose una foto. Y otro es Elon Musk. Elon Musk, que hay que ver un poco en qué está metido Elon Musk. Elon Musk acaba de perder hace 4 días supuesto, estoy hablando de una cosa que sé, usted me va a decir de otro lado, me van a decir, ¿de qué estás hablando? Bueno, no es el hombre más rico del mundo, lo perdió con Zuckerberg, él obviamente... es el segundo. Ahora es el segundo, perdió hace 3 días, según Bloomberg, que acaba de dar. Qué perdedor. Es un perdedor. Bueno, lo que digo es, y lo pueden echar de Tesla. Hay ¿leíste algo de eso? Sí, porque hay un gran tema, él no tiene la mayoría accionaria, él quiere comprar ahora más accionaria de Tesla, que es la compañía, que yo no entiendo nada, pero es una compañía de autos, y una compañía de autos es lo que justifica que alguien sea el más rico del mundo. Es una cosa extraña, pero no. Compañía de autos. No, para nada. No, es inteligencia. Es una compañía de inteligencia artificial. Efectivamente. Claro. Entonces, lo que Elon Musk quiere hacer, y probablemente haya noticias esta semana, de comprar, como hizo en Twitter, en comprar las acciones de Tesla para que no lo echen a él como presidente, porque muchos remarcan... Como le pasó al dueño de aquí. Como que le pasó efectivamente al dueño de Apple, ¿no? Que lo echaron de su propia empresa. La última, vuelvo a insistirte. ¿Son señales estas de una reunión con alguien tan poderoso, tan importante? El mundo tiene que mirar a la Argentina, no se anima todavía. ¿Cuánto faltará para que las grandes inversiones o algunas inversiones puedan llegar? Y falta, a ver, lo que está haciendo para mí Milei es alinearse claramente con Estados Unidos. Lo hizo en Tierra del Fuego. Sí, bueno. Está claro, se está alineando con Estados Unidos, está... vamos a decir, queriendo ser parte de la alianza de Estados Unidos. Lo dijo también, dijo, es una parte para tratar de empezar a negociar las Malvinas, porque no... Sí. Lo que está diciendo es, bueno, acá vamos a discutir con los ingleses las Malvinas, con Estados Unidos, pero entre nosotros, una discusión entre los occidentes. No queremos que China se meta en esta discusión y meternos en estos líos. Y está jugando en un mundo en el que el mundo está. O sea, la idea con la relación con Trump no es ideológica. Trump es mucho más conservador, mucho más del lado ideológico, casi que te diría que cae más parecido a un proteccionista. Sí. Es un populista de derecha. ¿Vos te gusta esa palabra populismo de derecha? Vamos a hablar porque ayer Milei, le apuntó a Fernández Díaz. Dijo un periodista que escribe novelas. Hoy con Niembro hablábamos en la radio que decía que era Morales Solá y Fernández Díaz. No, Fernández Díaz acaba de salir a hablar. A los dos no los nombró. En el complejo La Plaza sí los nombró. En el complejo La Plaza sí es cierto. Pero ayer, otra vez más, además de Mangel, por una nota que le hicieron... Bueno, pero no importa eso. El tema es... Se tiene que dar un tiempo para que todo el mundo advierta que en la Argentina se está produciendo... Argentina tiene que crear las condiciones. Claro. Eso sí son cosas que hay que pensar más a largo plazo. ¿Qué condiciones se necesitan para cada cosa? No es lo mismo el agro, que la gente tiene todas las condiciones, por ahí hay que mejorar algunas cosas, sacar las retenciones, ninguna novedad en ese tema.
¿Qué condiciones tiene para la minería, el petróleo? Bueno, yo creo que también hay un gran potencial en todo lo que es todavía gas y ese tipo de industrias. También la inteligencia artificial. Tenés que preparar, pero todas esas cosas hay que pensarlas. Hoy Argentina no está en ese pensamiento todavía porque estamos tratando de aterrizar un avión que está todo chocado, andando sin motores, con el tren de aterrizaje todo roto. Y tratamos de acercarlo lo más posible dentro de la pista, digamos, pero como digo, el tipo de cambio real, estamos hablando de la apreciación cambiaria. Y estamos tratando de aterrizar un avión que está todo chocado, no me pides que lo deje al lado del estación, en la línea de salida, digamos. Esas cosas pueden pasar. Pero una vez que aterrice el avión, una vez que arregles el tren de aterrizaje, bueno, después hay que empezar a pensar qué otras mejoras hay que hacer, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Amigo, muchas gracias. Nada, como siempre, gracias Fausto. Fausto Potorno con nosotros. Muy interesante. Muy interesante su charla, como siempre. Miradas, ¿no? Miradas, apreciaciones. Son miradas, sin ninguna duda. Ahora va a charlar con nosotros. Lo estoy viendo de ahí. Sí. Hablando de sindicalismo, creo que algo sabe, ¿no? No, y de política, además. El sindicalismo, la política, el fútbol, ha tenido mucho que ver Juan Di Stéfano con todos esos hechos. Juan Di Stéfano, hace mucho que no lo veo, pero lo veía en la cancha. Presidente de tu club durante muchísimo tiempo. Sí. Yo tengo, si me permitís, si querés ver un poco mientras Juan se sienta, lo mejor y lo peor de Milei. ¿Lo querés dar ahora o lo querés dar después? Ahora. Porque tenemos dos. Ayer Javier Milei, el presidente de la Nación, hizo algo que no se lo vimos, por lo menos en el país o en la región, a ningún otro en un canal de televisión, podemos decir, o ante un periodista, hablar 3 horas y media, 3 horas 23 minutos. Cosas muy extrañas hablando. ¿Qué rescataste? Y rescatamos lo mejor y lo peor. Escuchemos a mi juicio. De acuerdo con tu juicio. Totalmente. Esto es absolutamente personal y obviamente se podría decir hasta tendencioso. Pero yo estoy viendo lo mejor y lo peor que vi ayer en la entrevista de 3 horas y media a Alejandro Fantino. Miramos lo mejor, lo que para mí es lo que más se puede resaltar. Entonces, llego y estaban todos los cartelitos, porque hay una forma en la cual te sentás. Hay un protocolo. Ejemplo, si yo no estuviera en la reunión de gabinete, ¿sabés quién la tiene que conducir? ¿Vos? No, Guillermo Francos. Ah, mira vos. El ministro del Interior. Digo, por eso, la reunión, digamos, a se sientan y cada uno tiene un cartelito del nombre. Claro. Tiene que sentarse, sí. Pues entonces, digamos, se sienta Victoria a mi derecha y después viene Guillermo Francos. Después, digamos, o sea, después viene... ¿Cómo que se dice? Viene Diana. Llego y estaban los cartelitos. ¿Qué hice? Hice tirar a la mierda todos los cartelitos. Mentira. ¿Volaste a la mierda los carteles? Sí, saqué todos los ¿Para carteles. qué volaste? Ahora te explico ¿Cuál por es qué. el mensaje? Porque en la mesa somos todos iguales. En la mesa somos todos iguales. Sí, te quiero ver que un ministro te diga no estoy de acuerdo, presidente, no estoy de acuerdo. No estoy de y el tipo, tipo te la gane. Y el tipo te la gana. Te la gana. Y bueno, digamos, o sea, y la bueno, gana. está bien, la vida. La vida. Te la gana. ¿Y que vos ganaste todas? No, cero, yo soy un Bueno, perdedor. y entonces... Mira, Yo soy un voy perdedor. a dar una frase de un tipo que me parece literalmente despreciable, pero la frase que contó es genial. Ese Víctor Hugo Morales. Sobre un guapo. ¿Cuál es el guapo? El guapo, en realidad es guapo porque perdió más veces que ganó. Totalmente. Porque, digo, o sea, si vos te vas a pelear con pigmeos, y sí, lo vas a sacar a palo, y sí, obvio. Pero eso no es ser guapo. Guapo es pelearte donde tenés toda la de perder. O sea, es genial. La verdad que, digo, a pesar de las diferencias profundas que está tengo bueno con ese que ser, Vení. Bien. Bueno, ahí, vos lo conocés. ¿Qué Yo voy a apuntar primero, más allá del principio, que dice somos todos iguales. Massa, me acuerdo un momento que también decía cuando entraba, me decía, somos todos iguales. El chico que me atiende... No, ¿sabés una cosa? Que Ferraro en este momento, que estuvo acá con nosotros, debe estar mirando este programa. Y se me está riendo, agarrándote la gana. Todos iguales, ¿no? Eso no. Usted me rajó presidente a los 2 meses. Eso no me pareció lo mejor para nada. Me parece eso que es más del recurso lingüístico del discurso. Ahora, lo que sí es interesante es que Milei resalta algo que dice un
alguien que odia Sí. y que desprecia, dice. Que está es Víctor Hugo. las antípodas. Amigo tuyo, además. Que vos dijiste, vos siempre repetís ¿qué es lo que dice Milei? El mejor relator que hubo en el fútbol argentino. Después se lo podemos preguntar probablemente a Di Stéfano a ver qué piensa. Vamos entonces a lo que me parece que fue lo peor de estas 3 horas y media de entrevista de Javier Milei. Cuando haces obra pública lo tenés que financiar con algo. ¿Con qué lo financiás? Con la plata del Estado y con plata privada. No, con la plata del Estado. ¿La plata del Estado de dónde sale? De la emisión y de la plata del Estado, de los impuestos. De los impuestos. O Sí. sea que cuando vos, ya sea o con impuestos formales o con impuesto inflacionario, financiás la obra pública. Sí, dale. Quiere decir que eso le estás quitando recursos a otra parte de la economía y estás destruyendo otro sector. O sea, estás haciendo pelota a otro sector para asignarlo vos a donde a vos se te dio la gana. Lo cual es de una arrogancia, es de una soberbia, porque estás diciendo, ustedes son una manga de idiotas que no saben en qué... Bueno, algo habíamos hablado de esto mucho en la radio, ¿no? Ahí vos dijiste inclusive, no quiero interpretarte a vos, pero es raro esto, es extraño porque una cosa es, estoy de acuerdo, que es un Estado bobo, en la Argentina mucho Estado, lo hablamos recién con un economista, a pesar de la maquinita, el año pasado más pobreza, menos actividad económica, a pesar de todo, y desastres en las cuentas públicas, no hay duda de eso. Ahora, pedir al vecino que haga una vaquita para hacer un puente que sale 5.000 millones de pesos. Es extraño. A mí me parece ¿no? que él se dirige a las empresas que... Entonces que lo acuerde, que lo diga, que lo explicite. Yo me quejaba hoy de los ingresos a la ciudad de Buenos Aires, que son de hace 40 años como mínimo, cuando el parque automotor creció también un 40%. Entonces todo ya se estrecho, la gente para venir del Gran Buenos Aires al centro tarda 2 o 3 horas, los fletes son carísimos, la gente viene a trabajar, a veces llega tarde, que esa obra alguien tiene que hacerse cargo. Siempre se hizo cargo el Estado Nacional. ¿Qué te dice Milei? Que se haga cargo la actividad privada. Pero él no le da juego a la actividad privada, porque aquí contó Ferraro, el ministro de Infraestructura, que tenía un plan. que él tenía un plan y aprobado hasta por la Cámara de la Construcción, que ahora se llama de otra manera. Entonces ahí es donde a mí me entra la duda, porque mientras él lucha por combatir los números de la macroeconomía, hay otras cosas que van quedando en el camino que me parece que tienen que ser atendidas. Dudas. Porque cuando haya que modificar rutas, hospitales y escuelas, van a estar tan deteriorados que vamos a gastar el triple. Sin duda. Y además también, Fer, y esto para cerrar, porque obviamente quiero que entrevistes y escucharte a vos con Di Stéfano, que es... Cuando todo No es Di Stéfano, es De Stéfano. De Stéfano, perdón. De Stéfano. De Stéfano, perdón. De. Di Stéfano era el 9. Es la saeta. La saeta. La saeta rubia. Gracias. Lo que remarco es que no todo el gobierno lo sabe además, porque el propio Caputo firmó un decreto desregulando las tarifas de las obras sociales y la medicina prepaga. Sí. ¿Cómo le salió? Mal. Le salió mal. Salió mal. Y ahora recalcula. Ahora sí son los que están en contra de la clase media, pero el decreto, querido Toto Caputo, lo firmó usted. Claro. ¿No? Bueno, Bien, Juan. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? gracias. Muy bien. Mariano Roa, hincha de Racing. Encantado, ¿cómo te va? Fanático de Racing, como vos. ¿Seguís siendo peronista? A morir. A morir. Peronista. Peronista. Sin ninguna El gobierno pasado, el que se fue, ¿te representó? No fue peronista. No te representó. Alberto que es peronista. Alberto, lo menos que tenía de peronismo, ¿no? ¿Y Massa? Además hay declaraciones de Alberto cuando asumió en perfil que se declara socialdemócrata. Sí. ¿Y Massa? No fue un gobierno. ¿Massa? El peronismo no gobierna a este país desde la muerte de Perón. ¿Desde la muerte? No gobierna. Nadie es peronista. Mira, recién venía para aquí y Sí. toda la avenida Lugones está pintada, yo ya se lo conté a él, y Tigre también está pintado con Sergio Massa Conducción PJ. ¿Ahora? Sí, ahora, fresco, de ahora. De ahora. Esta semana, de la semana pasada. De anoche. Yo te conté. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ya me has contado antes en el Camino de los Remeros. Primero, sí, y ahora está en la avenida Lugones. Primero que hay un mensaje que dice, hay otro. ¿Sí? Que es un mensaje para mí. Le habrá quedado algo. La pelea va a ser Kicillof, Massa, Moreno. Hay varios. ¿Esos son auténticos? A nosotros- ¿Esos son auténticos peronistas? ¿Para vos? ¿Esos son auténticos peronistas? No, para nada. No. Al peronismo lo han... ¿Captado? Yo no me gusta decir malas palabras en público. Así. Al peronismo lo han jodido. Sí. Lo ha jodido el kirchnerismo.
lo jodió Kirchner, Cristina, el hijo. ¿Y por qué Nadie es peronista, porque yo te digo lo siguiente. Sí. El edificio de Obras Públicas, que se llama Mostreto, que hay ahí en la 9 de julio, que es lástima que Menem no se animó a sacarlo. Sí. Tiene una foto de Evita y otra foto de Evita. Sí. El monumento de Perón en el Paseo Colón lo hizo Macri con Moyano. Sí. Bueno, y Cristina dijo, para ese viejo de nada. No voy a poner un peso. Bueno, entonces, el kirchnerismo no es peronismo, lo dije ya en Infobae hace un tiempo largo, porque lo que conocemos el peronismo y a Perón, sabemos que Cámpora era un gemuflexo, un mediocre, que Perón le dio la presidencia por lealtad y que después lo traicionó. Pero El más desagradable de Perón, la tristeza más grande de Perón se la dio Cámpora, cuando abrió las cárceles. Sin duda. Y soltó a los montos, a todo el mundo. Hay un diálogo entre Perón y Cámpora, maravilloso, porque Perón le dice, ¿qué me hizo? ¿Qué hizo? Cámpora dice, mire, si me equivoqué, acá está el bastón de mando. Y Perón le dijo, ¿usted se cree que yo preciso el bastón de mando para mandar, boludo? Bien, decime, recién escuchaste un último momento que leyó, por lo menos comentó Mariano Roa, en el que dice que el sindicalismo se acerca al gobierno y que van a tener una reunión. ¿Está bien? Sí, pero si este gobierno, que es producto de 40 años de fracaso de los políticos en las democracias, fracaso total, todos, desde Menem hasta Alberto, todos han fracasado, porque 60% de pobreza en este país. Increíble. Increíble. Un país que produce lo que produce. 60% de pobreza, inflación, toda la vida inflación. Entonces, este es el producto del fracaso de 40 años. Muy bien, va a gobernar, hay que tratar de que gobierne 4 años, porque nadie tiene por qué estar diciendo que se tiene que ir antes, que gobierne. Y el voto después irá si lo hizo bien o lo hizo mal. De cualquier forma, si está como presidente legítimamente votado, es lógico que se arrime la CGT, que se arrimen todos los factores de poder para ver si encontramos alguna salida a esta crisis, porque, Fernando, hay que ir a los supermercados. La gente compra 2 papas, una mandarina, una manzana. La crisis es total. La gente la pasa mal. Mira, yo tengo un dicho con mis amigos. Nos robaron hasta el asado. Hace 20 años. Vos ibas a la carnicería el domingo de la mañana y decías, dame 2 kilos de asado, 4 chorizos, 2 mollejas, un riñón, un pedazo de vacío. Ibas para tu casa. Hoy tenés que llevar el departamento. Iba para tu casa con la bolsita de carbón y la familia. ¿Sabés cuánto iba a gastar? Tenés que llevar una escritura. 50, 60, 70 mil pesos. Un lechón vale 90, 100 mil pesos. Sí. Nos robaron todos. Todos. ¿Vos creés en Milei? No. No. ¿No lo votaste? No. ¿No lo votaste? No. Bien. No, Milei es el producto de 40 años de fracaso. Correcto, pero digo, ¿vos crees que va por bueno o por mal camino? Al margen de no creer en... Mira, yo como peronista, yo creo en la producción y en el trabajo. Nosotros vivimos, inclusive vos, una época maravillosa, donde las fábricas estaban colmadas de obreros, donde todo se movía. El trabajo lo donde único... Avellaneda era un parque Avellaneda industrial. era maravillosa. Era un parque industrial. Cian con 8.000 obreros, Camet, Ferrum, Domecq, todo, la fábrica de... Hoy llueve y Avellaneda es un río. Bueno, es un páramo el país. Sí. El otro día fui a la quinta de 17 de octubre. ¿Fuiste? Sí. ¿Está cuidada? ¿Está cuidada? Maravillosa. Maravillosamente cuidada. Pero maravillosamente cuidada. Perdón, la de San Vicente, ¿dónde fue usted? ¿A dónde está el féretro de Perón? Maravilloso. Sí, está bien. ¿Está cuidado? Barba. El general descansa en paz, bien. La quinta está maravillosamente cuidada. El museo. ¿Hay seguridad?
¿Hay seguridad? Hay seguridad. No, es una cosa... Fuimos a rendirle un homenaje a Isabel Perón, porque... ¿A Isabel? A Isabel. Ustedes son guapos. ¿Sabés por qué? Hay que rendirle homenaje a Isabel, ¿no? El golpe de Estado se llevó puesto todo, y entre los cuales se llevó puesta Isabel. Estuvo 3 o 4 años presa. Estuvo 3 años presa en la Quinta. Sí. Nunca habló, nunca se quejó. Alfonsín le devolvió... Vive recluida en España, no ha hablado, no ha molestado y se comió 4 años de cárcel. Mirá ¿Y por qué cree? ¿Usted la conoció, Isabelita? No. ¿No la conoció? No. Porque a mucha gente decía que Isabel evidentemente no... ¿Sabes lo que ocurre? Dicen que era Isabel muy incapaz. Sí. La fórmula era... Inclusive hasta se acordó. Era Perón Isabel. Pero un dirigente gremial que nunca la vio bien, se metió en el medio y se truncó todo. ¿Quién fue el dirigente que no la vio? ¿Quién fue el dirigente gremial que no la vio? Que no avaló la fórmula Perón-Balbín. Perón-Balbín. Lorenzo. Porque hay muertes, Fernando, vos de esto sabés mucho. Sí. Hay muertes que cambiaron el curso de la historia. La muerte de Bandor cambió el curso de la historia. ¿Por qué? Nada fue igual. Nada fue igual. Después, claro, la muerte de Alonso de mecánico, la muerte de tantos dirigentes gremiales, pero la muerte de Bandor fue bien pensada por los Montos y bien hecho, porque se venía otra Argentina. Pero en fin, es otro tema. Bien, ¿vas a ver a Racing? Siempre. 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 Tengo mi platea. ¿Dónde la tiene? Que yo siempre voy a la A, ahí donde están, ahí adelante, donde va para el palco. Siempre. ¿Dónde está? ¿De la derecha o a la izquierda? A la izquierda de donde transmiten. Ahí está. Estoy por ahí, yo siempre no lo veo. La platea, la Super Pullman. Claro. Mi platea paga con mi nieto. ¿Cómo tu platea paga si sos expresidente? ¿Y por qué miembro? ¿Por qué no puede pagar su platea? No, correcto, pero digo... Está muy bien, habla muy bien de Di Stéfano. Está bien, pero digo, a los expresidentes en cualquier parte del mundo se les otorga una determinada categoría. Hicieron cosas por el club. Yo no digo que no pague, que el nieto pague, no tengo ningún problema, pero el presidente que pasó por un club me parece que merece cierto reconocimiento. Yo pago. Me da la impresión a mí, ¿no? Yo soy boda de oro, hace que voy a ver a Racing, 65 años, pago mi platea, porque si no pago no tengo butaca para sentarme. Claro. Puedo entrar por el carnet, pero no. ¿Le puedo hacer una pregunta con respeto? Quizás, ¿es Víctor Blanco el mejor presidente que tuvo Racing, teniendo en cuenta lo que logró? La conducción de Racing es una conducción corrupta, como nunca ha habido en Racing. ¿Esta, la de Víctor Blanco? Esta es una conducción corrupta. Si vos vendés por 200 millones de dólares como vendió Racing, y no tenés una sola obra, el cilindro está como lo inauguró Perón, Cereijo y Evita. No se ha hecho nada. La luz que lo miraron... Cerramiento sí, no es bueno. Es una obra menor. No, está bien, pero no es igual. Pero discúlpeme. Cuando llueve se inunda. Es cierto también, está un poco dejado la cancha, es cierto. La entrada es como cuando... Eso. El predio Tita Matiuche, que lo hicieron los socios, se inunda. Entonces gastan millones en cancha, en semillas. Cuando llueve, se inunda. La sede está nueva, impecable, porque la hizo la administración mía. No se ha hecho nada. Juan, vos hablás de corrupta porque decís que se vendió por 200 millones y no se hizo obra. ¿Vos creés que en el camino quedó algo eso? Total. No. Racing compró... Porque digo, ¿sabés que puede haber incompetencia? Gastamos, recuperamos 200 millones de dólares por nuestros jugadores y gastamos 300 en jugadores que no son buenos. Racing le compró a Defensa y Justicia 10 jugadores, 10, con el mismo empresario. Eso es corrupción. ¿Con Bragarnik? Sí, eso es corrupción. De los cuales no juega nadie y no se sabe dónde están. El paraguayo que se fue libre. Rojas se fue libre. Miranda juega un partido por año. Acevedo nos costó una fortuna, no sé dónde. Todo, 10 jugadores con el mismo empresario es corrupción. Entonces, si vos vendés por 200 millones, no ponés un ladrillo, o está toda la plata en el banco o se fue, como digo yo. ¿Cómo calificás en general a la dirigencia del fútbol en la Argentina de Tapia para abajo?
Mirá, el fútbol argentino es una fábrica maravillosa de producir jugadores crack. ¿A vos qué te voy a decir? Sí. Entre los 10 mejores del mundo tenemos 3. Sí. Di Stéfano, Maradona y Messi. El fútbol argentino ha sobrevivido a un país en crisis. El fútbol no es una isla que puede desarrollar totalmente en un país en crisis como está la Argentina. De cualquier forma, algunos clubes que se han manejado con honestidad brillan y son. River Plate es un ejemplo, la cancha, su gente, los 250 o 300.000 socios que tiene. Boca va a ser un ejemplo, seguramente. Parecería que Riquelme camina por un sendero de crecimiento, y los clubes donde ha habido corrupción están postergados. Independiente está postergado. San Lorenzo. San Lorenzo está postergado. Racing está atrasado 20 años. ¿Sabe por qué? Por la corrupción. Bien, el otro día sentado ahí, Guillermo Marconi, no sé si te enteraste, dijo que Cristina Kirchner lo llamó a Grondona y Grondona lo llamó a Marconi como presidente del Sadra y le dijo: River no se puede ir al descenso, le dijo Cristina, porque al otro día arde el país. Y Marconi hizo una gestión con el árbitro Pesota y le dijo: no puede perder River. Igual River se fue al descenso y la Argentina no se incendió. ¿Esas cosas pasan en el fútbol, que la política influye o que hay arreglo de partidos? Arreglo no sé, pero que el referato argentino... ¿Pero crees la anécdota que contó Marconi? Ha tenido una repercusión enorme. La creo. Sí, y tengo otras anécdotas. ¿A vos algún presidente, algún ministro, alguna figura de la política te llamó en algún momento como presidente de Racing, como representante de Racing en la AFA? ¿Para algún negocio turbio no? No, para pedirte algo. No sé si acá no es un negocio turbio, sigue siéndole la presidenta que le diga a Marconi, a través de Grondona, que River no puede descender, es algo fuerte. Todos sabemos que entre Cristina y Grondona hicieron fútbol para todos. Total. Usted no lo hubiese hecho. Usted no lo hubiese hecho el fútbol para todos. Mira, no sé, yo creo que el canal estatal tiene que dar al menos un partido, ya que las empresas te esquilman, porque ustedes estaban hablando recién de las obras sociales. Sí. A mí me aumentaron... De la prepaga. La prepaga, me aumentaron 20% en enero, 20% en febrero, 18 en marzo, 18 ahora, 18 al que viene. Bueno. Nah. Dígame a cuál va, porque está fenómeno usted. Digo, yo lo veo, está fenómeno usted. Dígame a cuál va, qué medicina prepaga. Digo, lo deben atender bien, porque no mantienen fenómeno. ¿Por qué tengo la prepaga? Como yo fui preso clandestinamente y torturado como muy pocos en la Argentina, 2 años, el gobierno de Scioli sacó una ley que nos compensa con un sueldo, con un dinero mensual. ¿Cuándo fue secuestrado? Disculpe bien, ¿cuándo fue secuestrado usted? ¿En qué año? Y a los 7, 8 meses del golpe. Estuve desaparecido, después me... ¿Por qué Scioli le da una compensación? ¿Usted no recibió? Él era secretario general de la Gobernación, ¿digo bien? Sí. De Victorio Calabró. ¿No recibió la plata que dio el Estado en su momento a todos los que fueron secuestrados? Sí, por supuesto. Eso lo recibió. Todos los que estuvieron presos, desaparecidos, tienen... Como las familias. No, es un Creo que los montos y eso tiene mucho más que los peronistas. ¿Puedo saber cuánto es? ¿Puedo saber cuánto es? Con ese dinero yo lo destino a la obra social, si no podría pagar. Claro. ¿Cuánto es que recibe? ¿Se puede saber cuánto recibís hoy? Dice. ¿Cuánto recibo? Sí. Debo recibir 150.000 pesos por mes. Decime, Juan, ¿estuviste torturado, ¿sabés dónde? Sí, en todos los lugares. Sí, ¿Te llevaban a distintos lugares? Mira, Puesto Vasco estuvo preso. ¿Sabés quién estuvo preso ahí? Charlamos largo y tendido. Timerman. Jacobo Timerman. Sí, que se bancó la tortura, pero porque él se declaró sionista marxista. En ese lugar que era un lugar nazista, porque lo manejaba Echecolá, Camp, qué sé yo. Coti Martino acá en Libertador al 14.000, Puesto Arana en Pasando la Plata. ¿Te dieron picana? Sí. ¿Te dieron? No, mirá, no se puede contarlo del proceso militar. No se puede. No se puede. Está bien. No se puede porque yo
soy muy respetuoso de la gente que llega al poder por el voto popular, pero le diría a la vicepresidenta que averigüe bien qué hacían con las mujeres argentinas presas. Lo sabemos. No me interesa si eran montoneras, comunistas, pero no me interesa. Soñaron un país mejor, se equivocaron, estarían los jueces para juzgarlas. Sí. Pero lo que han hecho con los detenidos en este país, y además te digo, yo no sé si es cierto o no, pero son 30.000. Y son miles y miles y miles de torturados. Pero cuando usted... miles. Le pregunto algo de Stefano, que es muy interesante lo que dice. Inclusive estoy leyendo una nota del Gráfico que hizo una vez. Usted leyó Mi lucha, de Hitler. Usted leyó Mi lucha, de Hitler. Sí. Sí. Y usted se queja porque muchos decían como que era nazista porque leyó Mi lucha. No, lo hizo de curioso. No, no te entiendo. Sí, lo hizo de curioso, digo. No. Yo cuando digo que la política era de la tortura y todo hitleriana, te digo porque el general Kahn era un filo hitleriano a muerte. Y él mandaba la patota, se dice, de Checolás, que era un desprendimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires. Éramos en la cárcel que hizo un gobernador de la UCRI, el Billón. Oscar Allende. La unidad 9 éramos 2.000 presos, todos políticos. Bueno, él me dijo, ¿te dieron picana? No, la picana era común y corriente. Por cualquier cosa te picaneaban. Pero ¿dónde viste vos que a una mujer embarazada se la detenía, se la llevaba a la escuela mecánica de la Armada, se esperaba que tuviese familia, le robaban al chico y la tiraban al río de la Plata? Le pregunto de Villarruel. ¿Eso qué es? De Stefano, usted habló recién de Villarruel, de la vicepresidenta, ¿no? Y lo que le pregunto es si también los familiares de las otras víctimas, porque un familiar de alguien que era policía, cuando pusieron la bomba... Tengo un profundo desprecio por todos los montoneros. Por eso le digo. Fui el iniciador de la despedida de Perón en la Plaza de Mayo, porque si Perón hizo algo bueno antes de morir es echar a los montoneros de Plaza de Mayo. Los detesto, son unos cobardes, mataron sin sentido, policías indefensos en las esquinas. El hecho de que yo diga que el proceso militar fue criminal, fue nazi... Las dos cosas, es cierto. Lo otro es igual. No es igual, porque una cosa es el Estado, obviamente, y otra cosa es una guerrilla. Pero digo, esas familias merecen una reparación. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Villarruel, una de las cosas que a mi juicio yo le resalto que por lo menos visibiliza a las abuelas. Yo que fui amigo de Perón, voy a consentir que una montonera se haga amiga de la hija de un jefe policial y le ponga una bomba en la cama. Pero no. ¿Perón qué le decía? ¿Qué le decía a usted como amigo de Perón? ¿Qué le decía de los montoneros, Perón? Perón los echó de la plaza y se terminó la historia. Porque hay un hecho histórico. A Perón, los montoneros le discutieron el liderazgo en Olivos. Claro, sí. No, un peronismo sin Perón. Yo lo viví de chico. Un peronismo sin Perón. Pero el fracaso total de Cristina y de Kirchner es haberse enamorado de ese movimiento montonero, de Perón, si viviera sería montonera, Evita era peronista, ¿qué va a ser montonera? El montonerismo es una cosa terrible que le ha hecho mucho daño al país. Y usted con el tema de la AAA, porque también es verdad que muchos remarcan que si usted fue amigo de Perón, estaba también, como todos sabemos, que el Brujo, que estaba a cargo de la AAA, que la persecución a los movimientos montoneros y a las guerrillas en ese momento nació en el peronismo. Después se profundizó una locura. Creo firmemente que Perón no sabía de la AAA. ¿No sabía? Creo que no. No era la condición de Perón de avalar ese tipo de procederes. La AAA es también otro triste pasado. ¿No era responsable Perón siendo presidente? No creo. ¿Sabe por qué? Perón era un humanista maravilloso. Perón no te daba la mano, Perón te abrazaba. Perón bregó siempre por dos motivos: la grandeza de la patria y el bienestar de su pueblo. Y lo logró.
lo logró. ¿No le parece extraño, disculpen, vuelvo en esto, porque no le parece extraño que López Rega, que fue secretario de Perón desde España, 14 años antes de que él llegue a la Argentina? No, yo le pregunto esto, ¿no le parece extraño que él no sepa que el propio López Rega haya armado de la AAA? Como y que ella no sabe nada. Como lo conocía Perón, no creo que Perón haya sabido de la AAA. Vos tenés tu creencia, yo tengo... No, sí. No. Lo que pasa es que yo lo abracé a Perón, hablé con Perón, sé cómo pensaba Perón. Estaba muy lejos de esas cosas, Perón, de la AAA, de Montonero, de matar, No, nada que ver, pero yo respeto tu opinión. Obvio, gracias. Juan, volviendo a algunas de las tantas actividades que tuviste, porque vos fuiste dirigente sindical en un momento determinado, fuiste funcionario del gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires, fuiste presidente... Fui un brillante dirigente gremial, ¿sabés por qué? Porque tuve un maestro bárbaro, que era tu papá, que era tu viejo. Si vos estabas al lado de Niembro, al lado de Bandor, al lado de Rucci, no podías ser un mal dirigente. Eran brillantes y te voy a decir algo, terriblemente honestos. No se robaba, ni en el movimiento obrero, ni los políticos, ni en el fútbol. El país decidió ser corrupto hace 30, 40 años. No era un país corrupto. La viuda de Bandor trabajó en el sanatorio metalúrgico hasta hace poco tiempo antes de morir. Y el hijo vos lo conociste en Ezeiza. En Ezeiza matando pasaportes. No. Sí, y yo terminé de pagar el crédito que había tomado mi viejo en el Banco Crédito. ¿Cómo? Pero vos era un muy rica, ¿vos qué fuiste? Hijo de el dirigente sindical más importante del gremio, los más importantes del país, hijo de ese sindicato sindical, en la capital federal. Que está, ¿y vos no eras rico? ¿No andabas con auto? Esto lo puede dar fe Carlos Heller. Cualquiera hoy. Lo puede dar fe Carlos Heller. Él me llamó y me dijo, tu viejo tiene aquí un crédito abierto, tenés que terminar de pagarlo. No era como aquella... ahora que vos tenés un seguro contra el crédito y cuando falleces no lo tenés que pagar. Así que, no, mi viejo, o sea, dejó deudas. Mi viejo murió. No, el movimiento obrero creado por Perón fue un movimiento obrero maravilloso, honesto, que defendía realmente... Íbamos en la fábrica a defender a los obreros, en colectivo, estaba prohibido ir en auto. Teníamos pudor. La Argentina perdió pudor. Ahora vale todo. No solo ahora se han enriquecido. Pasa lo mismo en la dirigencia del fútbol. Vos ves que también aquellos eran dirigentes, Amalfitani, aquellos que pasaron por Racing en un momento determinado, y hoy ves dirigentes que llegan con un fitito y se van, o como dice el presidente de San Lorenzo, por acá pasaron 2 personas y dejaron $30 millones de deuda, Tinelli y Lamens. Sí, es decir, creo que la dirigencia es distinta. Creo firmemente en la dirigencia pasada, que era terriblemente honesto. ¿Vos sabés los dirigentes que tenía Independiente? Pedro Iso, Radrizzani, los gallegos. ¿Vos sabés quién fue Sacol, Matiauda, Teitelman? Los conocía a todos, ¿eh? Los conocía. Los conociste. Pero tiene razón. ¿Qué opinión tenés vos? Pagábamos la... Excelente. Excelente opinión de Pedro Iso, de Santiago Sacol, ni hablemos. Sí, figura. Matiauda, lo conozco mucho. Viene a la cancha. Vos, escúchame, el presidente de River que hizo la cancha en ese bañado, que hoy es esto. Liberty. Por supuesto. Doña Liberty, por supuesto. Por supuesto. No se robaba ni en el fútbol, ni en la política, ni en el gremio, te digo. Bueno, a tal punto que River estuvo 18 años sin ser campeón. Y tuvo presidentes excelentes, el mismo Liberty, Plinio Garibaldi y Kent, al cual decían que era demasiado honesto, ¿sí? Porque iba y felicitaba a los contrarios cuando perdía en su propia casa. Claro, es Kent, esa dirigencia no existe más. Es una dirigencia maravillosa. ¿Sabe lo que fue alegre? Sí, Juan, ¿y usted cómo cree que hoy lo ven a usted? Los hinchas de Racing, la dirigencia del fútbol y sobre todo los hinchas de Racing. Yo me bajo en la calle Alsina y Avenida Mitre y me voy caminando con toda la gente de Racing hasta la cancha y me siento en la platea que vos... Sí. Así que yo convivo con toda la hinchada de Racing. Nadie hasta ahora me ha dicho, me ha reprochado nada.
Vivo en la misma casa de Sarandí hace 60 años. Yo no vivo en Puerto Madero. Yo siempre desprecié la riqueza, no me gustó el robo. Teníamos escuela. Teníamos a quién seguir, nosotros teníamos ideales, traer a Perón a la patria evita. El movimiento obrero mirábamos a Bandora, a Niembro, a Rucci, mirábamos a Alonso, teníamos a quién seguir. Hoy la juventud no tiene ejemplo. ¿Y por qué mi camada y mucho más? ¿Por qué mi camada y mucho? Yo viví parte los últimos años de su presidencia. ¿Por qué tenemos la imagen siempre de que ese Racing y mucho más de lo que lo sucedió en usted, no terminó en usted ni empezó con usted, era el peor Racing, como el Racing que no hacía nada, no lograba nada? Recién en el 88 logramos una copa. Racing, ¿no? Salió campeón de la Supercopa en Brasil. En el 88. El peor Racing lo saqué de la B con unos amigos a Racing de la B. Construí una sede maravillosa que está ahí, le saqué a Independiente 5.000 socios que iban a la pileta climatizada porque Malbec en el 30... hinchas de Racing que iban a la... El cirujano plástico de América Latina fue presidente de Racing. Hizo una pileta olímpica en el 30. Después se abandonó, el que la rehabilitó. Así que el Racing horrible de Juan de Estéfano salió campeón en Brasil, la Supercopa. Omar Olarán, ¿cómo grité ese gol? ¿Cómo grité? Lo sacamos, por el amor de Dios. ¿Vos estuviste? ¿Vos estuviste ahí? Transmitiendo el partido. Qué lindo, el gol de Olarán, ¿cómo lo grité? Lloraba. Habilitamos la cancha que era un depósito de papa, así que... Llena de caballos. Llena de caballos. Llena de caballos, de perros, de gatos. No, yo te digo, yo soy un dirigente que le hizo caso a Perón. Los dirigentes, Perón decía que los egipcios hacían pirámides para perdurar en la historia. Los dirigentes tenemos que dejar obras. Yo dejé copas internacionales y obras. Copas locales no, Copas locales no tuvo la oportunidad. ¿Quién? Copas locales. Pero hubo poco. De la Liga. Hubo poco. No, los campeonatos argentinos me los robaba Grondona. Ahí está. ¿Quién era eso? ¿Quién era eso? Porque yo tengo, todo el mundo me cuenta que quizá por esas cuestiones raras de la vida, Grondona, siendo presidente de la AFA, fue justo el momento en que Racing no pegaba una, no ligaba una, y todos decían que iba todo para Independiente. Cuando uno ve, esto me lo dijo un amigo el otro día, uno ve el historial de Racing con Independiente, cuando Grondona es presidente de la AFA, el historial fue de 20 partidos a favor de Independiente. Cuando Grondona después se va de la AFA, lo tiene en la cabeza, me lo dijo, Grondona y después se lo dimos vuelta. Con los referes. El gusto mío es que gane fulano. ¿Pero qué me quiere decir con eso? ¿Qué me quiere decir? Que Grondona favorecía. Refrenda que me toca un chupete de vuelta. Lo que dijo Marconi acá, que Julio de vez en cuando se metía. ¿Cómo? Sí. A ver, Julio... Seguido se metía. Esto es importante. Julio, usted dice... Vos decís que Racing la pasó mal con Grondona. Pero por supuesto. Que Julio tiraba el bombo a Racing. No, Racing, el fútbol argentino fue manejado 30 años por Julio Grondona. 30. ¿Cómo terminaste con él? No, bien, bárbaro. Bien. ¿Nunca le dijo nada? Vino a mi casa. Pero nunca le dijo nada, me estás tirando el bombo. Me invitó al Mundial, no fui. Al Mundial de Brasil. No, terminamos bien porque la familia mía y la familia de él era muy amigos. Quiero mencionar a un dirigente de Racing antes de que se cierre el programa. Sí. No, pero mandan ustedes. No. Decilo. Mirá, yo participo de una agrupación que el presidente es Miguel Jiménez, que vamos a seguramente... Van a apoyar la candidatura de Jiménez. Sí, que se fue de Racing. Que renunció el vicepresidente. Renunció. Y renunció porque tenía diferencias con Blanco, con todo. Este es un hombre honesto, de buen pasar económico. Hay que llevar gente que no necesite robar. Hay que llevar gente... Pero va a haber elecciones este año. 3 listas, Blanco, Milito y Jiménez. Milito no se sabe. Vamos a ver. Milito tiene todo el derecho del mundo de presentarse y de ser presidente de Racing. Además, con los ídolos no se puede. Quiero descubrir con el tiempo si Milito va a venir con la Culsa, ministro de Economía de Macri, socio de Racing, viene mucho a la cancha, y el marido de Pampita, que también viene. Si vienen como viene Agüero a Independiente para privatizarlo.
Si viene como un presidente tradicional, bienvenido sea. No lo puede hacer ahora igual, Di Stéfano, es un tema legal. El gobierno tiene que autorizar a privatizar una sociedad anónima. El que tiene que autorizar la privatización o no es el socio. No, es el gobierno. El estatuto. Estoy leyendo una avalancha de comentarios de algunos periodistas que dicen que es ridículo decir que el club de los socios. ¿Cómo es ridículo? Racing hace 121 años que lo bancan los socios. ¿Quién lo banca? Sin duda. Los socios. También es cierto. La venta de los jugadores. Bueno, perdón. Juan, te quiero agradecer. Tenemos un invitado. Perdón. Ha sido un placer. Nos contaste una gran historia. Te agradezco. Y nos vemos en la cancha, Juan. A tu gente. Sí. Lo voy a pasar a saludar en la cancha, en el entretiempo. Nos vemos. Milito va a ir de vuelta. Bien. Bueno, ahí estamos. ¿Hoy viste los partidos de fútbol hoy? Qué lindo partido de la Champions, hablando un poco de fútbol. Real Madrid con... Qué lindo partido, como 7. ¿Cómo terminó? Iban 3-3, creo, en un momento, ¿no? O 3-2. Terminó 3-3. Creo que terminó 3-3, ¿no? Tecla. Terminó 3-3. 3-3. Pero viste que... no valen los goles de visitante. Primero el Manchester City iba 1-0. Lo da vuelta el Real Madrid. Lo da vuelta el Manchester City y termina empatando el Real Madrid, por el amor de Dios. Y ahí es una cuestión personal. Si efectivamente está tan mal el fútbol argentino, traeme a un jeque. Para mí, si se la lleva un jeque o se la lleva lo mismo de siempre, para mí, mi humilde opinión, es lo mismo. Quizás no sería una mala, como dice Verón, quizás un sistema mixto, ¿no? Como habló el sábado. Bien. Osvaldo Giordano muy interesante. Estuvo... a ver, yo lo conocí en una comida, no sé si se recordará. Yo estaba en una punta, en San Isidro, ¿sí? Eran todos economistas, ¿sí? Yo no sé qué papel hacía ahí, pero me habían invitado. ¿Qué de colado? ¿Qué fuiste? Escuché, no, me invitaron, no era de colado, eran pocas personas. Buena comida, porque comiste bien por lo menos. Sí, pero era una comida de mediodía, no era lo importante de la comida, sino que en ese momento alguien importante de la Argentina, un político importante de la Argentina, creo que quería conocer sus ideas, ¿sí? Es así. ¿Usted tenía en ese momento qué tarea en Córdoba? Ministro de Finanzas del gobernador Schiaretti. Bien, del gobernador Schiaretti. Y usted habló en esa reunión sobre que, porque no me acuerdo si empezó hablando por el tema de las obras sociales. Temas tributarios. Sí, cosas que había mucho en Córdoba y que le interesa, con participación. Que le interesaban a este político. Y la verdad, fue una lección para todos nosotros, ¿sí? Desde la serenidad, desde la humildad. Y cuando se anunció que se iba a hacer cargo del ANSES durante el gobierno de Milei, te comenté yo, eligieron la persona indicada. Mirá que es una figura este hombre. De golpe y porrazo, pasó lo que pasó. Suele pasar. Bien. ¿Cómo ve la situación hoy? Olvidando un poco todo lo que ocurrió y que seguramente tiene que haber sido traumático para usted porque estaba emprendiendo una tarea que después otros siguieron descubriendo cosas que usted en un momento puso arriba de la mesa. No, y además también contarle a la gente que Giordano quizás se hizo muy conocido en los últimos años, en los últimos meses, porque fue el que deschavó, el que descubrió el primero, después vinieron varios más, como un dominó, pero el primer acto de corrupción enorme, escandaloso, que hubo en Nación Seguros. En Nación Seguros lo dio Clarín. Y efectivamente fue a raíz de apreciaciones, porque ni siquiera hizo la denuncia en su momento, ¿no? Después un periodista, a quien conozco mucho, con quien usted no habló nunca, porque no había hablado con el periodista que es Ricardo Roga, que es mi papá. Es el padre. Que hizo esa nota en Clarín, y a mí me consta, porque dice, yo nunca hablé con Giordano. Y no es que él me llamó para decir, no, lo que hicimos fue estudiar unos irregularidades que habría habido, o Giordano dice, estamos gastando mucha plata en esto, que no lo estoy investigando ahora, pero por lo menos lo que hago lo corto. Entonces un periodista que dijo, ¿por qué lo corta? Porque hay irregularidades. Y ahí saltó el tema, obviamente, de Nación Seguros. Bien, ¿cómo ve la situación en general? Mira, empiezo por lo personal, estoy en una nueva etapa, me he hecho cargo del IERAT de la Fundación Mediterránea. Nos invitaron a hacerme cargo de esa institución con la cual tengo una relación muy especial, porque fue mi primer trabajo cuando era pasante en la Facultad de Ciencia Económica. Empecé a trabajar ahí y me volcó a este tema de las políticas públicas. La Fundación Mediterránea es la conjunción de un grupo de empresas muy importantes de la Argentina. Sin duda, y especialmente de Córdoba, como el caso de Pagani, y Astori, que ahora es la hija, la que está a cargo de la Mediterránea. Entonces, sigo en las cuestiones de políticas públicas desde otro rol,
pero bueno, es mi pasión y creo que puedo seguir aportando desde esa posición. ¿A usted lo satisfizo la explicación que le dieron? Cuando lo echaron, ¿no? Sí, cuando dejó el cargo. A ver, yo lo entendí, como lo dije públicamente, un enojo mal canalizado. Es decir, entiendo de que se enojaron porque les fue mal en el intento de sacar la ley ómnibus en el Congreso. Creo que es absolutamente injustificado pretender que yo le dé órdenes, digamos, a mi pareja, y además que su voto no iba a definir porque la pérdida fue por goleada. Pero lo doy por cerrado eso. Sí, por supuesto. No quiero, yo tengo una pregunta, pero si usted lo da por cerrado, no pregunta. No, sí. Pero como soy malo, Diembro es el bueno, después yo soy el malo. Porque yo soy periodista, él es observador, ¿no? Lo que digo es, ¿cómo fue la comunicación? Me interesa la humanidad. Porque digo, a usted lo convocan. Hace algo que el gobierno sigue haciendo, más allá de que están los mismos, salvo esta semana que echaron a alguno de Nación Seguro, el contrato se mantuvo, cosa extraña, después lo podemos hablar, es raro, pero el gobierno tomó nota, Milei mismo dijo muchas oportunidades, realmente chorearon con Nación Seguro a raíz de un informe que usted hizo o de un cambio de paradigma, que es que no se llama Nación Seguros, obviamente, las cosas que se hacían, no se pagaba a brokers. Ahora, lo que a mí me interesa es quién fue el que lo llamó, usted ya lo contó igual, y si le dijo, te tenés que ir al gobierno porque su pareja no votó a favor del gobierno. ¿Fue así? Sí, se hizo público. Así lineal, bueno. Fue un tuit, se dijo eso. Al principio no lo creía, la verdad. Por eso. Nunca lo pensé factible, nunca me lo imaginé tampoco. De hecho, bueno, yo reportaba a Sandra Petovelo y ella me dijo, no, quédate tranquilo, no hay problema, fue un enojo nada más, así que hasta último momento hubo la expectativa de... Ella lo defendió hasta último momento. Sí, ella sí. Tuvimos buena... Bien, ¿usted tenía relación con Milei? ¿Había charlado? No, yo solo tuve una reunión con él de hace muchos meses, cuando presentamos nuestro libro, que fue un poco el motivo también de esa reunión. Y nada más, no creo que él me registre a mí como... a mí me convoca Sandra, tampoco la conocía Sandra. Yo en realidad trabajé en la campaña apoyándolo a Juan Schiaretti como ministro y en la parte política. Y luego me convoca ella y la verdad me pareció una buena actitud, decir, bueno, tenemos este cargo que es muy importante, muy relevante, vamos a elegir la persona que nos parece más indicada y no un amigo, un conocido, sino a una persona que tiene los antecedentes para hacerse cargo de esto. Creo que valorando lo que habíamos hecho en Córdoba y por eso me atrajo también la propuesta, ¿no? ¿Y cómo observa todo lo que está pasando? Que estamos metidos en una crisis en la que Milei está haciendo a su manera, con mucha rapidez, casi en shock, una cantidad de cambios, que una parte de la sociedad, no digo que se resiste, porque parece que lo apoya de acuerdo con las encuestas, pero sí sufre. Sí, el sacrificio es tremendo. Yo creo que es tremendo por donde se lo mire, la pérdida de ingresos es tremenda. Te puedo decir por el caso concreto de los jubilados, ¿no? Yo creo que no hay antecedente, digamos, de una pérdida de ingresos de esta magnitud. Y coincido con vos, que bueno, por lo menos todas las encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, pero en general las encuestas demuestran de que hay una decisión de la gente de apoyar el cambio, medio harto de lo pasado, y yo coincido, ¿no? Hemos venido sistemáticamente errando en políticas públicas, en malas políticas de distintos gobiernos, con lo cual el cambio está en lo correcto. Cuando uno mira, bueno, lo que hace el gobierno, ahí aparecen los grises, ¿no? Hay cosas que se podrían hacer mejor, yo creo que hay errores. ¿Va muy apurado el gobierno? No apurado, sino desordenado, improvisado en algunas cosas. Pero así también hay que señalar las virtudes, ¿no? Por ejemplo, el Pacto de Mayo con esa agenda de política me parece un acierto enorme, que son cosas que veníamos diciendo, por ejemplo, en la Fundación Mediterránea las veníamos diciendo desde cuando yo era pasante, digamos. Pero bueno, que un político se siente en el Congreso y las diga con esa claridad, no lo había visto en la democracia. Yo creo que eso es una oportunidad enorme y que creo que ahí se nos juega nuestro futuro. Si realmente esa agenda de transformaciones somos capaces de llevarla a la práctica y que este gobierno tiene la capacidad de liderar todos esos cambios. Ayer salió el ministro de Economía a frenar a una parte de la sociedad, que son los dueños de las prepagas, pero me parece que fue un mensaje para el resto también. Yo digo que también tiene otras implicancias, fue un mensaje político porque atacaba directamente a la clase media a la que ha apoyado a Javier Milei, y entonces con los nuestros no te metas, le está diciendo a los dueños de las prepagas. ¿Se pasaron de rosca los empresarios?
Mira, es un buen ejemplo de esta improvisación que tiene el gobierno, porque de un momento se pasó de decir, bueno, la desregulación total, inclusive si ustedes ven el decreto de urgencia, las prepaga eran un poco las salvadoras del mal funcionamiento de las obras sociales, el decreto nunca se terminó de instrumentar, no pasó nada, y ahora aparece esto que son los malos de la película. No, porque en algún momento alguno, según contó, no sé si Pocio o Caputo, dice, reconocieron algunos empresarios que se reunieron con él que el dólar iba a estar a 2.000, entonces nos fuimos con los precios muy arriba, diciembre, enero, y la verdad que nos pasamos. Sí, yo creo que eso fue. Yo creo que en muchos sectores, no conozco exactamente Prepaga, porque Prepaga es un mercado muy regulado. No, pero digo los otros sectores también. Sí, en general sí, de hecho yo creo que está pasando de que están corrigiendo la baja, ¿no? Eso significa que los precios no vuelven atrás jamás. ¿Que van a tener que moderar los aumentos de aquí en más? Moderar y no sé si algunos bajar. No sé, cuando no hay una venta, cuando no hay una recesión. Lo que pasa es que es muy doloroso, muy costoso, ¿no? el proceso, pero es probable que sí, que haya algunos que sí. O sea, usted en líneas generales, en el rumbo económico coincide. Fernando recién le decía en la velocidad o quizás en la desorganización, en el caos. Ahora, información también, de ahora, de último momento, que acaban de echar, es un escándalo lo que pasó, a lo que son los diputados del Parlasur, del bloque. Se rompió el bloque del Parlasur, echaron a 3 diputados de La Libertad Avanza. El que lo echó fue un amigo tuyo, Alfredo Olmedo, que estuvo acá hace muy poquitito, y los echó porque los acusa de haber acordado con el kirchnerismo para desbancarlo como presidente del Parlasur. Este tipo de cosas de desorganización. Es decir, falta de capacidad de instrumentación, tanta capacidad política como técnica de gestión para implementar las ideas. Es decir, yo creo que en el conjunto de las ideas es único lo que ha pasado en la Argentina en estos tiempos, de cambios muy claros, muy convincentes, y además haber convencido a la gente de que para allá tenemos que ir, pero cuando venimos a la etapa de la implementación aparecen estas cosas que vos decís, che, con las buenas ideas solas no alcanza, hay que tener capacidad para hacer cambios tan profundos, porque no es menor los cambios que hay que hacer y hay que tener cintura política, capacidad política y capacidad de gestión. No quiero que haga ninguna infidencia, pero sí me gustaría saber su opinión. Generalmente me gusta hablar con gente que estuvo cerca de lo que es la gestión del gobierno y en lugares muy complicados, PAMI, ANSES, ni que hablar, Ministerio de Seguridad. Hablamos obviamente con también un funcionario echado, que es el primer ministro echado, que fue el ministro de Planificación, que estuvo acá la semana pasada con nosotros. Ferraro, efectivamente. ¿Qué resalta? A ver, no sé, Franco, no sé, usted no iba a la reunión de gabinete, imagino. Ayer Milei se acordaba inclusive de los nombres. Él dijo que rompió todos los nombres de los asientos del lugar del gabinete porque somos todos iguales, una cuestión medio para la tribuna. Pero lo que sí me interesaría saber, usted cómo ve la gestión que estuvo de adentro. Usted hablaba con Petovelo, con Sandra. Quizás usted la resalta o la destaca dentro de lo que es el... ¿Hay gestión del gobierno? ¿Arrancó el gobierno? Yo discuto mucho con Niembro con eso. Parece como que el gobierno no termina de arrancar. Sí, obviamente el rumbo que se sabe, ¿no? Sí, y vos lo ves en estos vaivenes y en estos permanentes cambios de ministerio, porque en el mismo ministerio Sandra hubo cambio, el secretario de Trabajo, después y eso perjudica mucho. Yo, digamos, no voy a hablar de mí en ANSES, pero a mí me demoré un tiempo en empezar a entender cómo es el organismo. El estar permanentemente rotando te quita, me parece que subestima lo complejo que es la gestión. Sería obviamente mucho mejor, obviamente lo ideal, tener un equipo más compacto, más convencido y no estar en esa vaivenes. Los adherentes que están en el gobierno, hablo de los ministros y algunos funcionarios, cuentan que el país va a salir adelante si se aprueba esta pequeña ley que se va a tratar, digo pequeña teniendo en cuenta aquella gigantesca que se anunció en un primer momento. ¿Están allí incluidos, usted sabe, tiene información, están incluidos bases necesarias como para que se arranque en otros sectores, la obra pública, obras que son importantes, que tienen que ver con los minerales, con la energía, en ese trazado que se habla de la ley ómnibus nueva, más pequeña, ¿se hablan de estas cosas? Es decir, ¿empezará la obra pública en algún momento, o la obra privada, o las PPP, o como se llamen? Porque así como el presidente dice, esta no es mi función, que se arreglen los gobernadores que no tienen dinero, aparentemente, y si lo tienen, lo cuidan muy bien,
todo se va deteriorando un poco. Uno entra a Buenos Aires y Buenos Aires está envejecida. No es la misma Buenos Aires de hace 10 años atrás. Yo digo, ¿esa ley ómnibus es la ley de la salvación? Yo no le daría tanta importancia, pero es importante. Yo creo que es importante porque es un cambio en el sentido correcto, más allá de que no conocemos, ¿no es cierto? Sí. Porque está todavía en discusión, pero es un inventario de reformas que van en el sentido correcto, pero no perdamos vista que queda mucho por hacer y por eso, insisto, lo del Pacto de Mayo está bueno, porque ahí sí hay una agenda más amplia de temas a recorrer. Pero bueno, si no avanzamos en esto, difícilmente avancemos en lo más complejo. Claro. Y allí yo creo que la importancia, más allá del efecto inmediato que tenga, comentaron algunos diputados, por ejemplo, la reforma laboral que se trabó en el DNU iría en esta ley, lo está pidiendo el radicalismo. Hoy, no sé si está enterado, porque fue una noticia de último momento, el gobierno llamó a la CGT para charlar. La primera vez que va a recibir a la CGT. Lo cual es un buen indicativo. Un buen indicativo, yo creo que sí. Creo que se equivocaron con el DNU, porque era obvio que se iba a trabar. Bueno, entrar por este camino es importante, no te resuelve todo, ni mucho menos, pero es un cambio relevante, porque además demuestra que el gobierno tiene la pericia política como para poder llevar a la práctica lo que dice. Giordano, ¿sabe por qué le preguntaba por esta mini ley, siempre hablando en aquella famosa? Porque dice Milei, si no me la aprueban, no hay pacto de mayo. Él mismo dice, no hay pacto de mayo. Sí, porque sería una primera escala para llegar al otro. Tiene sentido, tiene lógica, porque decir, bueno, si no pude hacer esto, menos voy a hacer lo más ambicioso. De allí la importancia, ¿no es cierto? No como solución definitiva, pero sí como un paso relevante, el que no sea solo enunciados y discursos, sino que concretamente el Congreso lo avale. Hoy estuvo Fausto Spotorno en la primera parte del programa aquí y hablamos mucho de declaraciones que le hizo a Clarín el presidente del Banco de Galicia, que acaba de comprar una parte del HSBC, por lo menos las sucursales locales. El HSBC se va de la Argentina y ellos tomaron esta sociedad. El crédito es muy importante para mover. Usted que por supuesto, es representante de tantísimas empresas, ¿usted cree que puede aparecer en este camino el crédito en un momento determinado? No solo para las pymes, sino también para la gente. Totalmente. Porque es muy movilizador el crédito. El crédito es fundamental y depende de las condiciones y el contexto y la credibilidad. Entonces, no es solo, insisto, enunciar ideas, sino demostrar que esas ideas las puedo llevar a la práctica. Sacar una ley, plantear el pacto y que los gobernadores lo firmen, mejorar la gestión, concretar las cosas, de eso depende el crédito, porque el crédito es confianza, es decir, gente que está dispuesta a poner la plata y un banco que está dispuesto a prestarla. De allí la enorme relevancia de, más allá de si nos parece bien la política cambiaria y el día a día, el que el rumbo de estas transformaciones avance. Hablando un poco de Córdoba, usted apoyó a Schiaretti, ¿no? Sigue apoyando, sigue estando en el grupo político de Schiaretti con sus apetencias, digamos, en el futuro. Como te digo, estoy en un cargo apolítico. Que ahora le cuesta hablar de eso, Bueno, liberal, pero sí, mi vinculación con él es de muchos años, el apoyo siempre lo tuvo y en los aspectos, digamos, obviamente los que yo manejo, ¿no? Está bien, no entendí. Entonces quizás de política sigo vinculado y seguramente... Pero sí estaría interesante, esto quería saber, perdón, ¿cómo encontró el ANSES de Raberta? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo encontró? Más allá de todas estas locuras que se hizo y se señaló mucho a Alberto Fernández, porque evidentemente la estructura que se había armado y que está absolutamente comprobada y que inclusive van a estar procesados probablemente en poco tiempo, Alberto Fernández y varios más, por el tema de Nación Seguros, ¿cómo encontró a la principal empresa que se puede decir que tiene el país, que es ANSES, obviamente, ¿no? Nos sorprendió el nivel de deterioro, el nivel de atraso desde el punto de vista administrativo, la falta de empatía del organismo con la gente, diría hasta casi cierto desprecio, ¿no? en la calidad de la atención. Si más allá de los riesgos de corrupción, que es otra historia. Más allá del choreo, porque hubo inclusive muchas imágenes en las redes sociales de los propios empleados y directores, son todos temas políticos, conocemos mucho y tenemos muchos amigos que trabajan en ANSES, no solo acá, sino en La Quiaca y en Tierra del Fuego. En cada agencia hay, obviamente... Algunas se van cerrando. Con chavos políticos y los propios directores que destratan a la gente. Hubo un video mucho que se hizo famoso de alguien que dijeron, atendeme, que estamos hablando de gente que va al ANSES,
gente adulta, seguro. gente que necesita realmente una atención humana, no una máquina, porque necesita atención humana. Y usted dice que en ese sentido era... Y mira, te lo comparaba con la experiencia que veníamos de Córdoba, donde teníamos ya bastante tiempo, administramos el sistema de previsión de Córdoba, obviamente una escala chiquita respecto a ANSES, pero la Dirección de Rentas de Córdoba, Persona Jurídica, el Registro Civil de Córdoba, y comparado con todo lo que habíamos hecho ahí, cómo aprovechamos la tecnología, cómo éramos más sensibles a escuchar a la gente, ¿no? a simplificar la vida, a eliminar trámites inútiles, a sacar burocracia, que la gente no sea cadete del Estado llevando un papel de una oficina a la otra. Acá nos encontramos con décadas de atraso. Primero nos asustó, ¿no? Porque decimos qué complicado a las escalas de ANSES, ¿no? Que son mucho más grandes de Córdoba, pero luego digo, qué oportunidades de mejora que hay, qué oportunidades de ahorro y qué oportunidades de mejorar la calidad de atención a la gente. Osvaldo, ¿las provincias le deben al gobierno nacional o el gobierno nacional le debe a las provincias? Salvo excepciones, en general la nación le debe. Conozco más el caso de Córdoba, donde ANSES tiene una deuda enorme con la provincia de Córdoba. Hay provincias que le deben al Fondo de Garantía del ANSES, como el caso de Provincia de Buenos Aires, pero diría que en general hay deudas de la nación con las provincias. Entonces, esta falta de remisión del gobierno para el transporte, para el tema de la educación, para el tema de salud, ¿tiene sentido? ¿Tiene razón? El gobierno haciéndose fuerte, no remitiendo, seguramente con una especulación para que los números le cierren, pero digo, las provincias dan la sensación de que están en falta y desde aquí, desde Buenos Aires, dicen que hagan el recorte ellos, tienen dinero, están lo suficientemente bien económicamente como para que ellos se hagan cargo de todo, de todo lo que usted sabe que hemos tratado recién. Mira, yo creo que es un desorden en nuestro sistema federal, porque todos hacen de todo y ahí en la confusión todos tienen razón y todos son culpables. Yo creo que hay cosas en las cuales tiene razón la nación, no tiene por qué hacer determinadas cosas que son responsabilidad de las provincias. ¿Por ejemplo, la educación? Por ejemplo, educación básica, que por la Constitución es responsabilidad de las provincias, pero en otras, como en la caja de jubilación, hay una tremenda discriminación contra algunas provincias. De manera que lo que tenemos que ordenar, hoy el gobierno está más en el ajuste, decir, bueno, corto todo y lo importante es el número. Creo que tenemos que rápido decir, bueno, no, pongámonos de acuerdo en qué impuestos cobrás, cómo los cobrás y en qué gastás y cómo lo administrás. Siendo el IERAL, contémosle a la gente que el IERAL es el jefe, digamos, del cuerpo de economistas de la Fundación Mediterránea. Sí, la Fundación Mediterránea es una entidad empresaria que financia el IERAL, que es el centro de investigaciones. Y usted es el jefe de ese centro de investigación. Exactamente, el cargo que tenía Melconian. El cargo que tenía Carlos Melconian. Bien, teniendo en cuenta esa función que es tan importante, ¿cuál es el reclamo que hacen los empresarios en este momento, que parece haber una infinidad de libertades para poder hacer lo que se le antoje a cada uno, ¿sí? Mira, no he tenido mucho tiempo todavía, pero mi percepción es, ellos están confiados en esta oportunidad que se abre en la Argentina, es decir, un presidente que pone una agenda correcta, bien disruptiva, bien romper con todas las malas prácticas, pero por otro lado una realidad muy dura, ¿no? Muchos con plantas paradas, es decir, lo mismo que sufre cualquier habitante, en la mayoría de los casos los empresarios lo están padeciendo, ¿no? Con caídas muy fuertes de las ventas y entonces, bueno, esa angustia, ¿no? Decir, bueno, che, tenemos una oportunidad, ojalá que todo este esfuerzo sea para salir rápido de esta crisis y que la Argentina despegue. ¿En cuánto tiempo? Esa es la pregunta del millón. Pero digo, usted siendo un buen observador, habiendo sido el responsable de las finanzas de Córdoba, que no es una provincia menor, es una provincia importante, quizá la segunda provincia argentina está en potencia, viendo las cosas que se están haciendo, por el camino que se está avanzando y a la velocidad que se va. Recién nos decía Fausto Spotorno que la inflación núcleo está en un dígito ya y que no vamos a volver de ninguna manera a 2 dígitos o que se escape en la medida en que se sigan este tipo de políticas. La gente que está allí conoce poco de la macroeconomía y de tantos nombres que les resultan absolutamente raros y quiere tener plata en el bolsillo para poder disfrutar. ¿Esto lo puede ver cuándo? Yo creo que se puede ver rápido, en meses, no en años, si esta agenda de transformación avanza
y el gobierno convence de que va a avanzar. Es decir, que va a tener la capacidad política que hasta ahora no tuvo de instrumentarla y la capacidad de gestión que no tuvo de instrumentar. Si da ese cambio, si por ejemplo nos sorprendemos, digamos, diciendo, bueno, che, la ley avanza, la ley ómnibus, el gobierno se muestra más compacto en las políticas, rápido. Por esto de la confianza, porque aparece el crédito, porque aparecen todas estas soluciones. ¿Sabe por qué me río? Porque yo estoy de acuerdo con usted. Yo lo veo al ministro del Interior, que estuvo aquí también con nosotros, hacer un esfuerzo increíble tratando de convencer, dialogar, recibir algún sopapo, llegar a Buenos Aires y encontrarse con una contraorden después de lo que él había arreglado con los gobernadores del norte, y un presidente inflexible con la clase política. Digo, esa tensión hay que resolverla. Esa tensión hay que resolverla. Sí, es clave, porque de eso depende cuán rápido nos reactivamos, o peor todavía, si nos va mal, a que sea todo un esfuerzo desperdiciado, ¿no? Porque yo ayer lo veía el presidente, estuvo 3 horas y media en un programa, un logro periodístico increíble. Se lo vio de cuerpo entero y se lo vio muy intransigente con muchos sectores, otra vez con los gobernadores, otra vez con los diputados, otra vez con la política en general, con el periodismo también, haciendo hasta algunos nombres particulares. No da la sensación de ser flexible, más diciendo en un momento determinado, si no me lo aprueban, yo sigo con el DNU, total, el DNU no lo van a poder voltear en la Cámara de Diputados. Hay ahí una dicotomía que es bastante difícil. Sí, yo compro... usted un poco la sufrió también, ¿no? No, yo compro más el modelo de Guillermo Franco. Me parece que por ahí es más un gobierno que, reconozcamos, políticamente es débil, ¿no? No tiene gobernadores, tiene minorías en las cámaras y demás, que de alguna manera tiene que encontrar la vuelta del diálogo. Y además veo en la oposición, en una buena parte de la oposición, actitud constructiva, que con un poco de habilidad política se suman, yo creo. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Para mí fue un hallazgo aquel día, cuando lo escuché, porque la verdad que dio una lección ese día, me quedó impregnado todo ello, porque cada vez que se hablaba de Giordano, yo decía, yo lo conozco, yo lo escuché. Así que no es ningún improvisado y va a ser muy buena tarea donde se lo llamó. Después sentí frustración realmente, le digo, cuando se tomó la determinación. Y ahora una alegría de haberlo encontrado y de que usted nos contara todas las experiencias que son tan ricas, además viniendo de una provincia tan importante y tan potente como es Córdoba. Gracias a ustedes y será hasta la próxima. Sí, señor. Hasta la próxima invitación. Que siga muy bien. Gracias. A ustedes les agradecemos. Vamos a estar mañana a las 6 de la tarde otra vez aquí hasta las 8 de la noche. Buenas noches. Muchas gracias.